5, 6 feet together. Let's get some energy. Just clap. Here we go. Hi, this is DJ Simon. Let me introduce to you my friend and wellness dance choreographer, Dennis Holland. Hello. We're here in Stockholm, and I have a lot of dancers here waiting to show you the wellness dance. So come and join us. We start with the shaker in the right hand, and we're going to shake it down for 4. 1, 2, 3, 4. Other side, left. 1, 2, 3, 4. Again. 1, 2, 3, 4. Again. 1, 2, 3, 4. Now we're going to greet our friends with the right hand up. Right, then left, then right, then left. We do this 4 times. Simple stuff. That's 3. That's 4. Okay, now we're going to open our legs, hands it to the floor, and we're going to sway to the right, sway to the left, sway to the right, and we do this 6 times. This is 5. There's 6. Stand with your feet together. Lift your hands to the sky on high. Now comes the chorus. So now we're going to grab our shaker in our right hand and hop to the right 4 times. 1, 2, 3, 4. And up and down. Other side. 1, 2, 3, 4. And up and down. All right, now we're going to summon our friends. So you're going to step forward with your right, point with your left on you, can join the wellness team. Again, you can join the wellness team. Good. Now we're going to go around the world. So your feet are together. You throw your hands around the world once, twice. Now 4 fast. 1, 2, 3, 4. That's it. Easy as pie. We're going to try it with music. So let's get our hands stopping and the energy going. We're going to start with the shoulders down. 5. You got to be Other side. moving up. You got to be dancing. It's time to show what you can do. Hand up to the sky. Right hand left. Put on your And back. favorite shoes. And up. Without you And back. 2 more. tripping. Let's get you grooving to Now the we're going to beat sway right for 6. Here we go. Don't get down into your sorrows. Feet Keep together. your Hands to the sky on head high. high. Chorus. Shake it And up. touch the sky. Know that you're Other side. alive. Feel the vibe. Step into the light. Call your friends. Wellness team around the world. See slow or fast. Good. Again. You need to Take it down. shake it up before Good. you get Again. in. It's gonna help you get Bring your used friends to to the right and left. Up I know you and back. feel alright. Up. 'Cause now 2 you're more. moving. Up. Go on and And get on out and have sway. some Here we go. fun. 6. Don't get down into your sorrows. 5. Keep your 6 feet head together. high. Shake it out. Here we go. And touch the sky. Know that you're alive. Feel the vibe. Step into the light. Call your friends. Ask them to come out. Raise your hands. Dance it through the Good. Let's take it down. Sways for 6. Down, down. 6 feet together. Let's get some energy. Just clap. Here we go. Saludos, está saludando. We're going to try it with music. So let's get our hands stopping and the energy going. We're going to start with the shoulders down. 5. You got to be Other side. moving up. You got to be dancing. It's time to show what you can do. Hand up to the sky. Right hand left. Put on your And back. favorite shoes. And up. Without you And back. 2 more. tripping. Let's get you grooving to Now the we're going to beat sway right for 6. Here we go. Don't get down into your sorrows. Keep Feet your together. Hands to the sky on head high.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga este martes, como siempre, los martes aquí en nuestro taller Wellness. Y hoy tenemos una presentación muy especial, como todos los martes, en este horario de las 9 de la noche, para poder compartir con muchos de ustedes la importancia de poder mejorar en la salud. Muchas personas me hacen las preguntas y solamente tengo una respuesta. Me preguntan si soy nutricionista o si tengo un concepto más alto de lo que es la nutrición, dónde he estudiado. Pues la verdad es que tengo experiencia de verme capacitado con el doctor Stig Steen en Ingelosa, en Suecia. Recibí capacitación de lo que es la nutrición, cómo sobre todo trabaja la regeneración celular. Pero todas las pautas que ellos me dieron era para poder traerles conocimiento a muchísimos de ustedes y más que el conocimiento, tener la seguridad de que los resultados que nosotros mostramos aquí en nuestro programa son resultados reales. Son personas que transmiten la seguridad y los beneficios y los efectos e indicaciones y también contraindicaciones que usted necesita conocer para poder trabajar muy bien este taller wellness. Por eso nos empoderamos cada martes para que usted tenga esa seguridad de poder reconocer una marca vegana, orgánica, que es la más fuerte a nivel mundial y sobre todo con grandes resultados por tener estándares científicos que hacen que la eminencia, que es el doctor Stig Steen, pues sea precisamente la respuesta a muchos problemas de nuestra salud. El doctor Stig Steen, del cual me pude entrenar en un corto tiempo, dejó muchas enseñanzas en mi vida y el día de hoy quiero darte a ti ese alcance. Es muy importante que empieces por un punto, que son los 12 sistemas del cuerpo humano. Y hoy quiero mostrarte, ¿no?, cómo debes de educarte con los 12 sistemas. Si tú conoces bien tu cuerpo, decía el científico doctor Stig Steen, vas a poder amar realmente cada órgano de tu cuerpo, cada sistema de tu cuerpo. Es necesario que sepa qué es lo que tú tienes y porque esa es la razón más importante para que aprendas a cuidarlo. Cómo vas a comer, qué es lo que tienes que comer. Porque al conocer ya los 12 sistemas del cuerpo humano, pues entonces vas a tener un concepto mucho más alto de lo que es la verdadera nutrición y cómo se distribuye la nutrición en todos los 12 sistemas del cuerpo humano. Por eso la gran mayoría de enfermedades de muchísimas personas es producto de lo que comen. Y Sócrates decía eso. Sócrates decía mi enfermedad es lo que yo como, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos este programa, porque queremos educarte a que tú puedas comer de una manera más saludable, que te puedas nutrir con lo que nosotros tenemos como extraordinarios resultados, ya que el día de hoy nuestra expositora, quien es Sara Vite, directora de Oriflame, ella también va a estar hablándonos las razones por las cuales nuestra alimentación pues no es una alimentación muy completa y precisamente no alimenta los 12 sistemas del cuerpo humano. Entonces vamos a empezar por ahí, vamos a empezar con este video que les he traído para que ustedes puedan también ubicarlo. Si ustedes desean este video, pues lo pueden encontrar en el canal YouTube o de lo contrario lo estoy bajando a la red de Diamantes a Más y también lo estoy bajando a la red de Emprendedores 3 en 1. Bien, entonces vamos a compartirle este videito que para mí es muy importante que usted lo tenga, que usted se empodere con este video porque le va a ayudar bastante a todo lo que hoy queremos conocer, el mundo de la nutrición, cómo trabaja realmente la nutrición en nuestro cuerpo. Bien, ahora sí, vamos a empezar. Si quieren mantenerse con Vamos a vida. empezar en orden. Sistemas del cuerpo humano. Acción. Los organismos vivos deben ser capaces de llevar a cabo diferentes funciones si quieren mantenerse con vida. Si alguna de sus funciones vitales es interrumpida, el organismo no sobrevivirá, o puede que esa especie no continúe existiendo. El cuerpo humano es, quizás, la estructura más compleja del universo conocido. Y aunque parezca exagerado decirlo así, es verdad. Células especializadas que forman tejidos, que forman órganos, que forman los sistemas y aparatos que conforman nuestro cuerpo. Un sistema es un conjunto de órganos y estructuras que trabajan en conjunto para cumplir alguna función fisiológica en un ser vivo. El cuerpo humano está formado por una serie de sistemas y órganos necesarios para permitir la supervivencia del organismo. El cuerpo humano es un organismo complejo formado por 12 sistemas encargados de una función vital específica. Cada uno de ellos cuenta con órganos especializados en una función determinada,
como por ejemplo la respiración, la digestión, las defensas del organismo o la eliminación de residuos. Cada uno de los 12 sistemas que componen el organismo se encarga de una función vital. Los 12 sistemas del cuerpo humano son los siguientes: sistema circulatorio, sistema digestivo, sistema endocrino, sistema inmunológico, sistema linfático, sistema nervioso, sistema muscular, sistema reproductivo, sistema esquelético, sistema respiratorio, sistema urinario y sistema tegumentario. El sistema circulatorio es el sistema de conexiones venosas y arteriales que transportan la sangre a los órganos del cuerpo. Está formado por el corazón, los vasos sanguíneos, venas, arterias y capilares, y la sangre. El trabajo del sistema circulatorio se centra en mover la sangre, los nutrientes, el oxígeno, el dióxido de carbono y las hormonas alrededor de todo el cuerpo. Está formado por el corazón, la sangre, los vasos sanguíneos, las arterias y las venas. Vamos a quedarnos un poquito aquí para poder tener un concepto de cómo es necesario poder trabajar con el Pack Wellness. Muchas personas que entran por primera vez desconocen qué es el Pack Wellness de Oriflame. Es por eso que cuando nosotros hablamos del sistema circulatorio, el doctor Stig Steen, cuando nos capacitaba, nos decía de que debemos de tomar todo completo. ¿Por qué? Porque esto completo va a trabajar precisamente para poder remover la sangre. Como ustedes saben, el omega 3 es uno de los productos en los cuales nosotros sabemos que para el COVID-19 evita la trombosis, ¿no? Hace que la sangre pueda estar mucho más movida y de esta manera pues no queden coágulos por exceso de grasas que pueden estar en estos conductos sanguíneos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la línea Wellness, estamos hablando de salud, de todos los sistemas. Y las tansantinas también cumplen una función muy importante como potente antioxidante. Recuerden que el día de hoy hemos aprendido que nosotros tenemos muchos órganos y tenemos 12 sistemas que están cubiertos por tejidos y membranas celulares. Eso significa que la astaxantina va a trabajar con los 12 sistemas del cuerpo humano. Por eso hoy en este programa yo lo veo muy interesante porque traigo a memoria todo lo que he aprendido con el doctor Stig Steen y cómo él hablaba mucho de la regeneración celular. Por eso, cuando ustedes le pregunten cómo trabaja el Pack Wellness con la malteada, el omega, la astaxantina y el calcio, pues ustedes tienen que hablarle apropiadamente. ¿En qué sentido? Por ejemplo, te van a decir, tengo problema de asma, problema respiratorio, ¿verdad? Tengo problema de bronquitis, tengo fibrosis pulmonar, todo lo relacionado no al aire. Entonces, sistema de respiración. Entonces, estos productos van a trabajar con el total de estos sistemas. Por eso ustedes, al tomar todo el pack básico o el pack completo, ¿no? Entonces ustedes van a poder ayudar a que las personas mejoren en su salud. Vamos a hacer un resumen porque estos son como 10 minutos, pero desde ya vamos a continuar. Vamos a continuar con el siguiente sistema. Este es el circulatorio, pero ya más o menos tienen una idea. Incluye la boca, el esófago. La función que realiza es el transporte de los alimentos, la secreción de jugos digestivos, la absorción de los nutrientes y la excreción. El sistema digestivo está formado por una serie de órganos conectados, que permiten descomponer y absorber la comida, y deshacerse de los residuos. Incluye la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y ano. El hígado y el páncreas también juegan un papel importante en el sistema digestivo ya que producen zumos que ayudan a descomponer los alimentos, la bilis y el zumo pancreático. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí vamos a poder ver en esta parte, miren, en esta parte Importante en el sistema digestivo. Hacemos un alto aquí y vamos a poder ver cómo el sistema digestivo también, ¿no? Tiene solución y tiene respuesta en la parte de la membrana celular. Recuerden que hay muchas personas que a veces tienen problemas con el hígado graso, tienen problemas con la páncreas, tienen problemas con la vesícula, muchos los van a operar, otros después de que los operan también tienen esas crisis. Tenemos personas que tienen el colon irritable,
personas que tienen su metabolismo muy lento o muy acelerado, que los lleva muchas veces al estreñimiento, heridas internas como inflamaciones que a veces causa hemorroides, ¿no? Y que es un trabajo interno de inflamatorio que definitivamente todo es producto del sistema de metabolismo. Por eso, qué importante es cuidar el sistema digestivo para que nuestras células puedan alimentar de la manera correcta nuestros órganos. Por lo tanto, si nosotros tenemos una buena alimentación, 3 en 1, que es la alimentación en las cuales todas las personas que están afectadas en su salud, ya sea muchas enfermedades que en este momento por el sistema digestivo estamos mencionando, como la gastritis, úlceras internas y muchas más, pues definitivamente necesitan una comida 3 en 1, ya que este sistema habla de los humos, ¿no? Que ayudan a descomponer los alimentos y la bilis. Entonces, si usted come demasiado azúcar, usted come demasiados carbohidratos, el carbohidrato se convierte en azúcar y eso eleva la insulina. Todos tenemos insulina, pero debe de ser graduable, debe de ser estable. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros a veces traemos diferentes enfermedades porque comemos muchas cosas combinadas y definitivamente pues todo eso hace que el sistema digestivo traiga consecuencias, ¿no? Y descompongan los alimentos. Por eso es muy importante el ayuno intermitente. Nosotros aquí en nuestro programa hablamos del ayuno intermitente, que es un punto también que yo quiero que usted el día de hoy aprenda, porque el ayuno intermitente ayuda a que usted pueda ayudar a descansar el sistema de metabolismo. Recuerde que este sistema digestivo debe de trabajar todos los alimentos que en el transcurso del día han sido consumidos. Por eso el ayuno intermitente no es un sacrificio para muchos de ustedes. Recuerden a nuestras abuelitas, ¿no? De hace muchos años o hasta hace 30 o 40 años, nuestras mamás pues comían solo hasta las 5 de la tarde, era el lonche, ¿verdad? Era el lonche, 5 o 6 de la tarde, y cerrábamos ya el proceso de alimentación. En cambio ahora las personas comen 11 de la noche, mentalmente sienten que si no comen una cena, pues se van a debilitar. Y está comprobado científicamente que el cuerpo cuando deja de comer puede regenerar más sangre. Por ejemplo, si una persona está anémica y hace un ayuno intermitente por 18 o 24 horas, va a poder tener una mayor fluidez en su sangre y se va a renovar esa sangre, hasta se le eleva la hemoglobina. Es increíble, pero esos son los estudios. Inclusive también el doctor Pérez Alvela, que es un naturista, él siempre menciona, ¿no? Que cuando una persona está en ayuno intermitente, va a tener una buena digestión y todos los nutrientes que ustedes están comprando, como por ejemplo la astaxantina, el calcio, el omega, las malteadas, todo ese pack básico o pack completo que incluye el calcio, entonces va a ayudar a que la persona cuando compra los nutrientes pueda mejorar en su salud y pueda bajar, como el día de hoy tenemos el testimonio de Álvaro, que él ha bajado 40 kilos con Smart Shake en 3 meses. Entonces, hoy día vamos a poder tener un testimonio aquí en nuestro programa porque él, pues, sabe perfectamente, ¿no? De que el problema que lo llevó a la obesidad era un problema de ansiedad. Y muchas personas, a veces por ansiedad, comen desmedidamente y el sistema de metabolismo, pues, altera el colesterol, el triglicérido, el hígado graso, que no ha tenido como consecuencia Álvaro en su salud. Entonces, un sobrepeso no es saludable. Lo que es saludable es poder tener el peso exacto, la medida exacta y la salud, ¿no? Que requerimos en buenas condiciones. Entonces, importante que cuando usted pueda ofrecer este pack básico o el pack completo, pues usted en la línea wellness tenga que recomendar de que las personas entren a comer la comida saludable, que es la comida 3 en 1, y el ayuno intermitente y la cantidad de agua que se requiere de acuerdo al peso dividido entre 7 para poder saber cuántos vasos de 200 mililitros aproximadamente debe tomar una persona. La estadística dice que es de 2 litros a más, pero si pesa 100 kilos debería ser aproximadamente unas 15 vasos, que equivale a 3 litros de agua.
Entonces, no todos van a tomar la misma capacidad de agua, pero casi nadie baja de 2 litros, ¿no? Y el agua debe de ser un agua purificada o un agua con minerales. Es decir, que también es muy importante que usted considere esto, porque las personas que quieren bajar de peso a veces se detienen por eso, ¿no? Porque no hacen las indicaciones que se les pide y la comida definitivamente no está siendo, ¿no? De la manera correcta para que pueda alimentarse y ese sea su estilo de vida. Porque eso es lo que nosotros buscamos en el programa, que tú tengas un estilo de vida saludable con wellness, de que cada vez que comes algo pienses en esos aparatos del sistema, ¿no? Por eso es que el día de hoy, pues vamos a hablar solo de 2 aparatos para continuar con nuestro programa. Bien, entonces así vamos a ir hablando hasta llegar a los 12. En cada programa vamos a ir hablando y profundizando, ¿no? Muchas veces estos grandes problemas de circulación, que definitivamente cuando no hay una buena circulación tampoco vamos a oxigenar bien, el sistema inmunológico va a bajar, las defensas definitivamente son atacadas, cuando no hay una buena nutrición y el sistema digestivo está, pero con comida alta en carbohidratos, ¿no? En azúcares, en dulces, en tortas y queques y todas estas cosas que la gente come a diario, pues entonces tampoco va a mejorar su salud. Por eso, si nosotros queremos hacer un mea culpa, queremos realmente mejorar, bajar de peso, eliminar muchas enfermedades, pues aquí está la respuesta, ¿no? Por eso usted ha escuchado aquí en nuestro programa personas que dicen, estoy tomando el Smart Shake, he bajado 6 kilos o 7 kilos, pero ya no tomo el Ibersatán, que era para la presión alta. Entonces hay muchas personas que usted va a encontrar aquí en el programa, ¿no? Yo lo invito a que usted visite la página YouTube Ida de Soto, ahí tiene todas las clases de los martes, ahí están todos los testimonios que usted necesita para de esta manera tener mayor seguridad, empoderarse en un mayor conocimiento de lo que nosotros le traemos cada martes. Bien, entonces ahora sí, vamos a invitar, no sé si lo tenemos ahí a Álvaro, voy a mostrarles ahí, vamos a abrirle la cámara, ¿sí? Voy a abrir aquí. Voy a mostrarles primeramente cómo estuvo Álvaro desde el principio, desde que empezó antes de tomar las malteadas. ¿Bien? Entonces, acá vamos a poder ver. Ahí tenemos a Álvaro. Aquí está. Antes y después, ¿no? Entonces, ha sido un proceso. En el caso de los varones, si ustedes se dan cuenta, ellos bajan mucho más rápido que las mujeres, ¿no? Y cuando hay problema de ansiedad, pues el metabolismo se regulariza mucho más rápido. Entonces empiezan a comer comida saludable, toman la cantidad de agua que se requiere y de esta manera, pues, van a poder bajar esos 40 kilos en 3 meses, ¿no? Si lo tenemos a Álvaro ahí, ya puede abrir ya dejé abierto ya sí puede abrir, ahí está, aquí lo tenemos también a Álvaro, miren, en otra faceta mucho más gordito, ahí lo pueden ver, ¿no? El que está sentadito ahí también es Álvaro, y acá lo tenemos pues mucho más gordito con barba, ¿no? El que está con barba ahí, también bastante gordito. Entonces, la obesidad pues ha sido producto de la ansiedad en el caso de Álvaro. Bien, amigos. Entonces, no sé si lo tenemos a Álvaro ya. Álvaro, ¿estás ahí? Vamos a ubicarlo. Bien, mientras Álvaro va, vamos a ver dónde está. Ok. Mientras Álvaro va entrando y comunicándose con nosotros, voy a presentarles, ¿no? El testimonio de Sara Vite. Así que le vamos a dar la bienvenida. Sarita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Adelante. ¿Cómo estás? Hermana, ¿cómo Sarita. está? Buenas noches a todos los presentes. Sí, realmente este producto maravilloso, tan maravilloso que son las malteadas Wellness, me ha ayudado bastante en cuanto a mi salud. Cuando vinieron las malteadas acá al Perú, nos capacitaron bastante y lo que más me impactó de esto era de que era un nutriente completo. Yo sufría mucho de lo que era anemia, por más que comía, siempre sufría de anemia. Y siempre mi hemoglobina era de 11 o 11.5.
por más que quería nutrirme bien, siempre estaba con baja hemoglobina. Comencé a tomar estas malteadas y a tomarlas hasta 4 o 5 veces por día. Y sentía yo de que tenía mucha energía, no me cansaba. Antes me cansaba para cualquier cosita, me agitaba, me cansaba y paraba descansando. Pero cuando empecé a tomar las malteadas, lo primero que sentí es que me daba mucha energía. Y cuando hice mi control médico, yo he estado casi a 14 de hemoglobina. Para mí fue muy gratificante el saber de que el tomar estas malteadas me ayude bastante en lo que es mi salud. Pero aparte de ello, también era una persona muy enfermiza, que ya me dolía los riñones, mal de los ovarios, del hígado, gastritis, faringitis crónica, paraba con bronquios, con tos. Era una mujer que paraba siempre en los médicos, en los médicos, en los médicos. Pero a medida de que iba tomando mucho más las malteadas, en ese tiempo todavía no había el omega, no habían los otros nutrientes que tenemos ahora. Tan solo con las malteadas, eh, de veras que me quitó todo tipo de dolor, toda inflamación, porque todo dolor viene producido por una inflamación. Y cuando yo empecé a tomar todos esos productos, quedé completamente sana. De esa fecha hasta el día de hoy, no me he enfermado de nada, pero ni siquiera de una gripe. Y ya son más de 5 o 6 años que me encuentro completamente sana gracias a estas malteadas que me han ayudado a levantar mis defensas. Mayormente la gente se enferma porque no se nutre bien y porque no comemos lo indispensable para que podamos mantener nuestra salud equilibrada. Pero cuando tomamos este complemento nutricional hace que nuestra salud mejore y podemos dar testimonio a la gente que realmente estos productos sí da resultado. A mí los batidos, que le llamamos más batidos, me ha dado mucho resultado en mi salud física, emocional, porque cuando una persona está enferma, cuando está débil, cuando está con dolores por todo el cuerpo, no tiene ánimos de nada. Pero cuando uno está sana, cuando está llena de energía, de vitalidad, de salud, sí hay esas ganas de trabajar, ¿no? De no cansarnos. Es por eso que la recomendación es tomarlo diariamente. Aparte de ello, pues también ahora estoy tomando lo que es el omega. Dejé un tiempito de tomar el omega. Se me subió los triglicéridos, que me quedé sorprendida. Nunca se me había subido los triglicéridos. Pero empecé nuevamente a tomar los omegas seguidito. Y en 15 días ya estaba normal. Ya me hice nuevamente los análisis y me quedé bien sorprendida que cómo hace efecto rapidito. Y también estoy tomando lo que es la taxantina, que me ayuda a reforzar mi sistema inmunológico, me ayuda bastante a reforzar mis células, porque saben que este virus ataca mayormente a las células, el virus que está ahorita propagándose nuevamente en todas partes. ¿Verdad que yo estoy rodeada de mucha gente que está haciendo, que está sufriendo con el COVID? Parece mentira, pero hace poquito llevé a una persona al hospital que está cerca de mi casa y estuve en esos trámites de conseguir cama a un paciente que no sabía que estaba con COVID, no lo sabía hasta ahí. Y una persona muy anciana que tenía que pegarme bastante para hablarle o para escucharle, o sea, pegaditos, conversando para poder escuchar lo que me hablaba o lo que yo le decía. Y no me di cuenta de que yo estaba en emergencias del hospital donde hay tanta contaminación, tanto microbio, tantos que llegan heridos, accidentados y todo lo demás. Y yo estaba Claro. sin la mascarilla, para todos sin la mascarilla. Y de repente veo que todo el mundo está con mascarilla menos yo. Pero no me asusté, no me dio miedo porque yo estoy segura que estoy muy bien, con mis defensas bien en alto, estoy bien en todo. Y así me mantuve, ¿no? Me fui, me compré una mascarilla, estuve un rato, porque de repente dije, ahorita Yo me sacan de... recuerdo,
Yo recuerdo, Sarita, el testimonio también de tu papá cuando estuvo en un proceso muy doloroso, ¿verdad? En su salud y cómo el Natural Balance en esa época todavía no había Stansantina y el Omega, le ayudaron muchísimo. Cuéntame un poquito, ¿cuántos años más se pudo extender tu papá en su salud, ya que los médicos pues no podían hacer nada? Bueno, mi papito tuvo un problema de lo que era este cáncer, ya desahuciado, pero desde un principio yo le daba de tomar 4 veces al día las malteadas, en la mañana, al mediodía, después del almuerzo y en la tarde. Como estaba tan delgadito, tenía él 35 kilos de peso, de lo que antes pesaba más de 80 kilos. Hubo un momento en que ya él no podía comer nada, le habían hecho traquetomía, entonces ya no podía pasar los alimentos. Pero mi fe era tan grande en este poderoso alimento que ya no comía otras comidas, solamente eran las malteadas. En las mañanas le daba con un sorbete porque no podía pasar. En la malta tenía un tumor gigante en la garganta. Y en la mañana le daba su batido de fresa, de vainilla, de chocolate. Al mediodía, a las 10 nuevamente le daba, pero ya le daba con fruta licuada, ¿no? Su plátano de isla licuado. Y a la hora del almuerzo le daba su protein blend. Su protein blend lo disolvía en Prácticamente un tu papá vivía solo con las malteadas Natural Balance. solo con las malteadas. Y el diagnóstico de él era de que ya no iba a poder comer, ya no iba a poder caminar, que iba a estar postrado en una cama, que tenía que estar con oxígeno. Los médicos me dieron un panorama terrible, que nada de eso pasó, nada de eso sucedió. Mi papá caminó hasta 20 minutos antes de su muerte, 20 minutos. Claro que caminaba ya más lento. Pero cerca de mi casa, más o menos 2 casas antes, hay un consultorio que es una autora amiga, que un día lo vio a mi papá en la puerta de mi casa y me dijo, llévalo a tu papá porque tu papá lo veo demasiado delgado y muy pálido. Y yo lo llevé y la autora me dijo, tu papá debe estar con una hemoglobina bien baja, llévalo porque le voy a hacer los análisis y le voy a recetar que tome el Ensure. Entonces yo le dije a la doctora, le digo, doctora, yo le estoy dando de tomar a mi papá unas proteínas que son maravillosas, que a mí me ha curado de todo, y sobre todo de que él lo está tomando y le está haciendo bien. Él ya no desayuna, ni almuerza, ni come otras comidas, solamente las malteadas, nada más. Y no necesita ni de la leche Ensure, porque este producto le está haciendo bien, no tiene dolores porque le habían dado una pastilla fuerte para los dolores, nunca los tomó, nunca le dolió, como ya el médico nos había dicho. Y la doctora me dijo, pero yo soy la doctora, llévala de todas maneras. Me dijo. Lo llevé, le hicieron los análisis de hemoglobina, le pesaron a mi papá y me di cuenta de lo que pesaba. Y cuando la doctora le pide a la enfermera que le trae los resultados, yo lo veo a la doctora que sus ojos lo abría así enormes, con un rostro de sorpresa y miraba el resultado. Y le dice a la enfermera que se llama Norma, le dice, Normita, yo te he pedido los resultados del señor Carlos Vites, tú me has dado de otra persona. Y entonces Norma le dice, no, doctor, él es el único paciente que se ha sacado su análisis de hemoglobina hoy día, es del señor Vites, no hay otro resultado. Y la doctora dice, pero no es posible, esto no es cierto, esto no es posible, decía la doctora. Y tu papá está con 14,5 de hemoglobina, pero esto no puede ser, si tu papá pero ha perdido más de 50 kilos de peso y encima no come. Y dije, yo doctora se lo dije, usted no me creía, usted está viendo el resultado de mi papá. Y yo a mi papá le voy a seguir dando eso, no le voy a cambiar, no le voy a dar otra cosa. Y porque este producto le está haciendo muy bien y más que todo no sufre ni de dolores, ni de asfixia, ni de nada. Y la doctora Bueno, se quedó definitivamente, con testimonio bien así es, grande. Sarita. Definitivamente yo sé que tu papá partió, pero quizás partió sin dolor porque las células de alguna otra manera ya estaban demasiado avanzadas, el cáncer,
pero lo más importante es que esos dolores, esa hemoglobina, esa debilidad, ese problema que a veces pasan muchas personas que llevan la quimioterapia, pues definitiva es muy doloroso, pero qué bello es poder ver que este producto, como dice Sara, es una realidad, ¿no? Ayuda al paciente que está convaleciente, pasando diálisis, pasando problemas de cáncer, a que pueda solucionar, ¿no? Sobre todo ese estado de ánimo, ¿no? Con las energías, con los nutrientes que se requieran. Es verdad que el papá de Sara ya partió, sí, partió, pero lo más importante es que hubo una tranquilidad tremenda. Ella no confió en el Ensure, ella confió en el producto porque sabía, definitivamente me acuerdo cuando yo vine de Suecia, yo le hablaba de todo corazón a Sarita, a mi grupo, a mi equipo. Yo le decía, crean, por favor, este producto es real, es un regenerador de células, es un paquete completo, no lo que ustedes necesitan, ahora que ya lo tienen todo. Nosotros estábamos esperando que llegue la estansantina, estábamos esperando que llegue el omega, no, y ya lo tenemos todo. Incluso ahora con este nuevo producto que es el Smart Shake, pues es un producto que también va a trabajar el sobrepeso, pero también va a ayudar a que quien baje de peso no baje con anemia, no baje con la masa muscular suelta, sino que baje de peso con energías, con salud, que no se le baje la hemoglobina, que no le dé una TBC. ¿Cuántas personas a veces bajan 40 kilos, como en el caso de Álvaro, y a veces terminan pues tebesianos, terminan con el problema digestivo, como que no quieren comer, ¿no? Entonces, verdaderamente es muy fatal a veces tener que tomar otros productos que son rebote, sistema rebote, ¿no? Y o a veces pues no le ayuda a mejorar su salud. Entonces aquí con el Smart Shake o nosotros vamos a poder darle exclusivamente el Smart Shake a las personas que estén en sobrepeso, pero que también estén con muchísimos problemas de salud, como lupus y todas las enfermedades que hoy día vamos a mencionar. Bien, entonces me pasa la voz cuando ya está Álvaro por el interno. Yo le agradezco a un oyente que está aquí que me dice que él se recuperó. Él es, a ver, acá tengo su nombre, Junior Damasio. Él me dice que se recuperó con el omega 3 de Oriflame, se ayudó mucho con el Smart y ya no es como antes, es decir, ha superado esa crisis. Así es. Y eso que todavía la próxima semana vas a conocer el sistema, ¿no? Neurológico, cómo trabajar con todas esas enfermedades mentales. Realmente este video de los 12 sistemas del cuerpo humano, ni bien yo llegué, me acuerdo que lo busqué y pude entender un poco más cómo son los sistemas para poder hablar un poco más de nutrición también. Así que usted lo va a tener en unos minutos, ahorita se lo cuelgo acá para que lo pueda copiar, pero mientras tanto, no sé si ya está Álvaro, ¿lo tenemos ahí? A ver, que me escriban por favor en el mensaje si ya lo tenemos. ¿Bien? Ajá. Entonces, Hola, ahí ¿qué tal? estás. Sí, aquí estoy. ¿Me ¿Cómo escucha? estás, Alvarito? ¿Qué tal? Bueno, la Bueno, le damos próxima la... vez todos. Sí, ¿qué tal? Bien. A ver, ¿cómo comienza esta aventura con el Smart Shake, no? A términos de la pandemia, mi profesión es técnico en seguridad industrial, ¿ya? Para los que no me conocen, mi nombre es Álvaro Saldamando, llevo 2 catálogos con ustedes en el mundo Oriflame, ¿ya? Y llevo tomando 3 meses Smart Shake, lo que ven aquí a mi costado. Entonces, este es mío personal. Así que, eh, ¿cómo comenzó? Engordé de una Mucha forma gente, muy... Álvaro, mucha gente que no conoce, porque tú dices, tengo 2 catálogos, es decir, que Álvaro empezó a tomar el Smart Shake como cliente, pongan atención eso, Ajá, como sí. cliente, pero luego después ya tiene 2 catálogos como socio. Pero Como este socio, producto ¿no? en el lapso de 3 meses, que lo tomaba como cliente y ahora como socio, tiene esos resultados. A ver, continuemos, Álvaro. Listo, entonces ahí les van a ir mostrando las fotos de cómo era. Yo estaba con 130 kilos, yo llegué a los 100, ¿no? Normalmente yo llego a los 100 y como ven ahí, soy el de azul, el que está con barba, inclusive usaba barba porque me estaban saliendo granitos en la cara,
El Smart Shake es un sistema completo, entonces, ¿qué es lo que pasó? Llegué a los 100, dije, no, no creo que suba más. Señores, no creo que suba más. Mi profesión, como le dije, soy técnico en seguridad industrial. Me pasaron a oficina a ganar algo más de dinero, pero una vida sedentaria en la oficina, sentaba hasta las 6 de la tarde, a veces 10 de la noche, me daban 2 menús al día, el KFC, la pizzita, ¿qué les digo, no? Tantas comidas que uno, los que han trabajado en oficina lo saben. Llegué a pesar 130 kilos. Cuando me fui al campo a trabajar en mi trabajo, eh, tuve un problema con la ciática. No sé si alguien conoce, habrá algún enfermero, un médico aquí. Es un problema en No, la columna en donde las la columnas se presionan. Me ciática, ayuda a dar la ciática sí. es un problema que trasciende al sistema nervioso. También lo tuvo María Izquierdo, quien está con nosotros. Ella tuvo el problema de la ciática. Duele horriblemente porque Demasiado. hay un nervio que definitivamente pues causa un dolor muy intenso. Y no, es como que te jalaran un nervio desde el dedito de tu pie y estén ahí jalándotelo continuamente, ¿no? ¿Dónde te dio a ti la ciática? Y yo llegaba hasta acá, esta parte de la cabeza, esto se ¿Ya? adormecía, columna, no podía caminar, la pierna izquierda la tenía completamente dormida, ya no podía hacer mis recorridos de noche, que hago mi trabajo por el motivo de seguridad, ver los extintores, subir las escaleras, bajar, probar, ya no se podía, no podía trabajar. Fui al médico, me obligaron a ir al médico y el médico me dijo, mira hijo, me dijo, dos cosas. Me dieron una dieta. Antes de armarse, yo entré a mi dieta normal y bajaba de 8 kilos al mes, así, pero volví a subir 3 kilos en la siguiente semana. Me dijo, si tú no bajas de peso, te quedas inválido. Me dice, esto se revienta, me sacaron la placa, todo, o sea, yo formó como un globito entre columna y columna de tanto peso. Si eso se revienta, eso se va a vaciar y te vas a quedar cojo, chueco, inválido, te puedes quedar. 130 kilos no es nada agradable para alguien que mide 1,75. Entonces, yo nunca había tenido tanto ahí como ven, yo soy el de barba, el que tiene la barba muy pronunciada. Entonces, verán, mi rostro también ha cambiado bastante. Me decidí a buscar un producto. Busqué miles de productos, ya los conocerán ustedes, los del medio, el chino, tantas cositas que hay. Nada me bajaba más de 3 kilos al mes. 4, 8 kilos llegué a bajar máximo, pero con un esfuerzo que ustedes no se imaginan, la desesperación de comer a partir de las 9 de la noche, 10, 11, 2 de la mañana, hasta que llegó a mis manos el Shake. Siempre lo tuve, donde yo frecuento, en la iglesia donde yo voy, lo tomaba casi la mayoría, siempre lo tuve a mi lado y no sabía yo que en mis ojos, frente a mis ojos, estaba la solución. Imagínense que tomando el primer día vi el resultado porque llegó a las 6 de la tarde, me acuerdo que fue un ensayo con un grupo de música, llegó a las 6 de la tarde y yo no terminé, con desesperación de ir a comer algo grasoso. Dije, algo está pasando. Pedí un poco más porque no lo había comprado, dijo, algo está pasando, me saqué el producto y lo comencé a tomar en las dosis recomendadas para comenzar, ¿no? Ya eso le explicaré luego, ¿no? Y pasó el primer mes, bajé 15 kilos. El segundo mes, 15 más, van 30. Y el último mes, viene a ser a mediados de este tiempo, llegué a bajar un poco más, llegando a pesar ahorita actualmente 78 kilos. Y las personas que están a mi alrededor son testigos oculares, los que han caminado conmigo. Misma Ida es testigo de que me ha visto así, con este sobrepeso. Le he roto 2 sillas en mi iglesia. Y eso no lo le he roto 2 sillas porque Eso 130 es kilos ya no aguanto nada. Marito. Has roto 3 sillas y la silla que era Una para ti. rosada y las dos Eran sí sillas rompí las patas. especiales cuando ibas al culto y nosotros teníamos que decir, a pesar de que él estaba en el Ministerio de Alabanza, teníamos que decirle de que se siente por el otro lado porque su silla estaba reservada. Hasta vergüenza nos daba, porque la Sí, verdad es que era sí, pues terrible. rompías las sillas. Eso es. Tuvieron una combi, no podía sentarme. Es horrible la vida de una persona con sobrepeso, subir a la combi. El trabajo, sudas demasiado, la transpiración, te salen, comienzan a salir granos por la misma grasa que consumes. La espalda llenecita de salpullido, que hasta a veces se reventaba y en la camisa se manchaba la sangre.
problemas que no se imaginan, problemas inclusive de mi personalidad, como problemas de autoestima. Y todo esto se solucionó con este producto. Entonces, esto acompañado del tratamiento de bajar de peso, de sobrepeso. Y bueno, agradecido estoy pues a Dios por darme la oportunidad de conocerlos a todos ustedes, por conocer a Aida, que me ha ayudado bastante, y a mi grupo con los que trabajo en Origen. Así que muchas gracias a todos. Espero que Bien, logren sus ok. sueños y sus metas, ¿no? Sí, vamos a ir conversando, Álvaro, con respecto a este proceso, porque nosotros sí lo hemos visto de muy cerca. Álvaro tenía un grado de ansiedad bastante alto, también estaba con un psicólogo ayudándose y también ayudándose con su vida espiritual, ¿no? Entonces, dentro de este proceso, pues sí, es verdad. Muchas veces él comía, pero demasiado, demasiado, era una ansiedad lo que comía, todo lo que veía ahí, oye, terminaste, ¿no? Y qué sé yo, hija, y no, y lo compartíamos mucho con él, y ahora podemos ver que ha bajado tremendamente de peso, pero lo que me gusta es que ha bajado sano, es decir, sin anemia, no sin el cuerpo pues que se suelta o una barriga que se cuelga, no hay nada de eso, no, ustedes pueden verlo Hola. acá, mire, si ustedes lo ven ahí, pues súper delgadito, ¿no? Inclusive mire aquí, gordito, pues aparenta unos 35 años, ¿no? O 40, pero acá, por ejemplo, mire, se le ve más chibolito, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes, Álvaro, tú? ¿Cuántos años tienes? Actualmente 33 años. ¿Ves? Se te ve hasta mucho menor, definitivamente que sí. Entonces en el otro se te ve como más mayorcito, 35 Tenía hasta aproximadamente. 40 años. Imagínate acá se te ve todo un señor. Entonces ahí Parezco el podemos papá ver Gallo. el resultado, ¿no? Y ahí, bueno, y aquí está todo el proceso que tú has podido tomar. Tú tomabas en una toma nomás, en una toma de malteada a veces tomabas 2 medidas, ¿verdad? Sí, pero yo normalmente en vez de tomarlo en la mañana, bueno, aparte de tomarlo en la mañana, como yo estaba desesperado porque no podía hacer mi vida normal, inclusive me dolía hasta colgarme la guitarra porque ya era mucho peso que cargaba. Lo peor de todo era que yo engordaba de la barriga, no de mis piernas. O sea, mis piernas no me aguantaban el peso. Yo tomaba cuando sabía que iba a tener hambre o cuando yo estaba con ganas de irme a comer una hamburguesa en la esquina de 6 soles o de 10 soles o un Burger King o un KFC. Me tomaba la medida de 2 medidas con agua solamente o con stevia para analizar un poco más, y es mucho más preferible tomar eso que meterte una hamburguesa con tu arroz o tu pollo broster. Demasiado, mucho más saludable. Así que eso es lo que hacía yo. Cada vez que tenía ansiedad, aparte en la mañana, me tomaba una dosis más. Es como cuando utilizaba el omega o las tansantinas, ¿Cuántas ¿no? cucharadas tomabas en la mañana por ese grado de ansiedad? 4 cucharadas en 200 mililitros de agua aproximadamente. 2 y media. 2 y media, y cuando en la noche me venía la ansiedad fuerte después de los ensayos que terminas cansado, 3. 3 de Ya, la medida de la cuchara que te dan la tres. plomita, ¿no? Prácticamente tomaba 6 cucharadas, pues, 6 cucharadas que Prácticamente. vale a decir 3 medidas, ¿no? Sí, la Con- cantidad de proteína, mire, esto es muy importante, la cantidad de proteína que él tomaba, si nosotros empezamos a analizar un poquito, por ejemplo aquí, no, si él tomaba 6 cucharadas, se sobreentiende que tomaba 3 porciones al día. Y aquí nosotros vamos a poder ver que él reemplazaba su desayuno y en ese grado de ansiedad, pues, él pues tenía la solución a que el producto le diera efecto, ¿no? Vamos a ver acá la cantidad de proteína. Perdón un ratito, se me ha pasado aquí. Creo que lo tengo por acá, un cinquito. Aquí está. Vamos a ver cómo él ha estado alimentándose, porque eso es muy importante, ¿no? Ver cómo él se está alimentando para poder nosotros asegurarnos que realmente no, hay gente que toma a veces hasta 4 medidas al día. Yo tengo una amiga que toma 4 medidas y ha bajado más rápidamente, por su grado de ansiedad sobre todo, ¿no? Por su grado de ansiedad. Entonces, como ustedes pueden ver acá, el caso de Álvaro era un grado de ansiedad muy alto, entonces ha tomado 3 medidas al día. ¿Qué son las medidas al día según el Smart Shake?
pues son aquellas que equivalen según la cantidad de proteína. Por ejemplo, él ha estado tomando 11.4, que viene a ser por 3, ha estado tomando 34 más o menos de gramos de proteína al día, ¿no? Entonces, puede hacerlo, sí, hay gente que lo toma así para poder tener mayor llenura, ¿no? Ahora, aparte él almorzaba, ¿no? Comía su almuerzo, pero definitivamente le venía la ansiedad, entonces lo combatía de esa manera. Entonces, y la cantidad de fibra que también tenía, pues había un buen sostenimiento en las fibras porque si tomaba 3 medidas, él tomaba un promedio de 17.5 en fibra, imagínense, su metabolismo estaba controlado. Entonces, es muy importante que usted considere esto, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando tomo uno, para mí no es ninguno, en el caso del Smart Shake. Si yo quiero seguir bajando, yo tomo 2, ¿no? Por ejemplo, yo descansé hace como un mes, tomaba uno nomás y me di cuenta que me estaba manteniendo, pero dije, bueno, quiero unos 5 kilitos más. Entonces, como empecé de nuevo de cero, ¿no? De nuevo empecé de cero para poder bajar unos 5 kilitos más, porque yo ya me bajé 6,5, me faltan 5 más para poder ya bajar una talla, llegar a la talla 32, porque ahorita yo empecé con 36, ahora soy 34. Álvaro, ¿qué talla eras tú cuando tenías 130 kilos? 35, en tallas peruanas que son chicas, hasta 36 llegaba. 130 Hasta kilos. más así, ¿no? Porque 36 o Sí, 38 mayormente, ¿no? ah, 36, 36. Así sí, es. y yo ¿Y ahorita ahorita estoy qué en talla 30. eres? 30, he tenido que renovar la ropa porque ya Claro que todo, sí. demasiado holgado ya está, Ya, camisas, por polos, todo. 3 tallas ha bajado, imagínate, ¿no? Entonces, así debes de estar tú dentro del plan de wellness. Mejoras tu salud, ¿no? Tienes una mejor economía, ¿por qué? Porque vas a poder evitar asistir a los médicos y evitar que cualquier enfermedad te ataque, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante también. Entonces, el Yo ahorro, quisiera dar ¿perdón? un punto más que a mí me ha pasado personalmente, que ¿Ya? ahora cuando como grasa seguido 2 días, me enfermo, o sea, ya mi cuerpo Lo no rechaza. adopta y rechaza eso. Eso es. Quisiera que lo explique para que lo entiendan por qué rechaza el cuerpo la grasa ahora. Así es. Y eso muchas personas me preguntan, ¿no? Por ejemplo, en el caso de María Izquierdo, ella siempre compartía, igual que Berta Trejos, quien habla, todas las que ya venimos tomando una buena nutrición y comiendo la comida 3 en 1 de manera saludable, pues es así, ¿no? Es decir, nuestro cuerpo ya no acepta la grasa. Entonces, cualquier cosa nos puede dar un cólico. ¿Por qué? Porque estamos nutriéndonos ya incorrectamente. Entonces, el cuerpo hace como un tentapié, un soldadito, y te dice alto. Y nosotros tenemos que muchas veces esto nos causa un cólico terrible, que tenemos que saber medirnos qué tenemos que comer. Ya nuestro cuerpo no absorbe la grasa trans, esa grasa mala, chatarra, no la absorbe. La cantidad de azúcar también igual, es notoria porque se elevan las calorías. Si uno se da cuenta, he comido dulce, se eleva la caloría. Entonces antes tú no lo notabas. ¿Por qué? Porque estabas ya, como se dice, ¿no? Con la cantidad de carbohidratos y azúcar que tu cuerpo vivía, pero en cambio ahora no. Ahora cuando tú te elevas en azúcar, pues las calorías, por ejemplo, en este verano, ¿no? Si tú elevas el azúcar, pues vas a poder transpirar muchísimo. Y lo que va a hacer este producto es corregir el estándar del azúcar, ¿no? Y eso es lo que pasa, como dice Álvaro, ¿no? Ya él le da un cólico terrible, si por a veces da un atracón, él puede darse un atracón, pero yo como le digo la vez pasada a algunas chicas, le digo, deben de tener algún antiflatulento, porque si ustedes ya saben que ustedes ya están saludables, que su salud ha mejorado, que su cuerpo ya no recibe nada tóxico, ustedes pues tienen que tomar algún antiflatulento o algún digestivo para poder no tener ese tipo de problema, ¿no? Entonces eso también le pasó a María, que ahora último ha estado de viaje, ¿verdad, María? Ahí tenemos a María Izquierdo, ella ha estado de viaje y desde Piura ella nos estaba compartiendo. María, ¿ahí estás? Ahí estás. Mari. Hola, ¿me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? sí.
¿Sí? ¿Me escuchan? Escuchamos, así es. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, definitivamente, como dice Ira, pues cuando ya tú estás con el estómago prácticamente limpio, ¿no? Y comer cositas que no, ya no el cuerpo lo recibe, definitivamente la reacción es inmediata. Eso me pasó a mí y eso que comí una ensalada pues bien, bien surtida, pero la vinagreta que le habían puesto, pues yo creo que eso realmente ya no podemos estar comiendo cosas que nos hacen daño, ¿no? Y de verdad, la reacción fue inmediata, wow, es terrible. Y el cuerpo se acostumbra ya a comer cosas saludables. Yo me sorprendo al ver de que realmente ya está en mi casa, que claro, ya hace más de 5 años a raíz de la salud de mi esposo empezamos a comer más saludable, pero la ración que yo comía antes ya no se puede. Yo ya como poco, ¿no? Entonces no tengo hambre, no me da ansiedad, aunque yo ansiedad no he tenido, ¿no? Para ser sincera, no, 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 yo no soy de las personas de estar comiendo, picando a cada rato o algo. Yo ya comí y punto, yo ya no me ves ni masticando un chicle, ni chupando un caramelo, no, porque bueno, no me ha gustado, ¿no? Pero soy de esas personas que ya tomé desayuno y ya, ok, listo, ya no como nada más. Salvo que a media mañana me provoque comerme una fruta, que sí es necesario comerlo, perfecto, yo lo hago, ¿no? Y tomar el agua, que es muy importante el agua, ¿no? Porque como tiene bastante fibra y todo ello, y la fibra te tiende a absorber tus Estreñir. líquidos internos. Y si tú no tomas el agua, pues te vas a estreñir, y es bien cierto. A los inicios yo sí también experimenté eso, y hoy no, tranquila, normal, porque sí consumo agua, sí consumo el agua, ¿no? Y ahí Sí, hay vamos. que decirle a los oyentes que nos están escuchando de que cuando empiecen a tomar el Smart no se asusten. Es decir, el producto está actuando en su cuerpo y puede ser que causen algún tipo de estreñimiento. No vayan a Exacto. dejar el producto. Lo que tienen que hacer es tomar la cantidad de agua, más de 2 litros, pero si usted pesa 90, 100 kilos, pues tiene que ser 2,5 litros a Litros. 3 litros aproximadamente. Yo cuando Así es. entré al reto Smart Shake, yo entré con 93 kilos, imagínate. Y yo me estreñí. Entonces yo ahora me puedo dar cuenta de que si yo hubiera bajado la guardia, pues no hubiera bajado esos 7 kilos, porque ahorita sí ya he bajado 7 kilos, ¿no? Entonces, prácticamente tuve que hablar con la empresa qué es lo que había pasado con mi cuerpo, ¿no? Porque 2 días pues no iba al baño, ¿no? A los sanitarios. Entonces, me dijeron de que qué cantidad de agua yo estoy tomando. Y digo, pero si estoy tomando el agua que me piden. Entonces me decían, muy bien, la comida 3 en 1 también. Entonces es un proceso. Tu sistema digestivo es lento. Ten paciencia, me decía. Ahora, algo que hoy día que quisiera hablar con muchos de ustedes es sobre el peso. Por ejemplo, ustedes tienen de preferencia, si pueden hacerlo todos los días, por favor háganlo. Mira, acá hay un secretito para poder bajar de peso y eliminar todas las enfermedades, ¿ya? Muchas enfermedades, de las cuales podemos controlarlas, podemos eliminarlas o podemos quizás superarlas. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de este chico que me dice a mí, señora, yo superé la depresión, es porque la depresión quizás está ahí, pero la supera, ¿por qué? Porque está tomando el omega, está tomando el Smart y se está ayudando nutricionalmente, ¿no? A lo que el cerebro necesita y el sistema nervioso. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer y es precisamente ser conscientes de qué alimentos están alterando nuestra salud. Por ejemplo, usted el día en que se pesa, asume el reto Smart Shake, usted se pesa y al día siguiente vuelve a pesarse y apunte todo lo que está comiendo, apunte todo. Por ejemplo, me he comido un pan, me he comido tal cosa. Entonces, así como las personas diabéticas que tienen que estar controlando su azúcar, trate de controlar así la primera semana su peso para ver qué comidas son las que están haciendo de subir de peso y no le permiten bajar. Porque quizás ese día usted está comiendo demasiados frutos secos y esos frutos secos le están engordando. Entonces, no está comiendo de manera equilibrada sus frutos secos. O quizás solamente está comiendo el arroz, ¿no? Y el arroz definitivamente usted lo asimila demasiado y se puede convertir más rápido en glucosa que otros
problemas digestivos que son mucho más lentos y quizás usted lo asume mucho más rápido. Entonces, hablábamos el día sábado, como siempre tenemos con Gianfranco, tenemos el semillero de líderes a las 9:30 y luego a las 11:30 libertad financiera y estábamos haciendo un taller con las chicas de cómo ellos pueden ayudarse como el que tiene diabetes, ¿no? Que va viendo qué alimento está subiéndole el azúcar. Así también tú tienes que ver qué alimento te está subiendo el sobrepeso. Entonces, eso es muy saludable. Yo aprendí eso y a mí me ayudó bastante. Yo tenía un miedo a la pesa, es decir, yo tenía así como un pánico, ¿no? Es decir, nunca tuve una máquina, una pesa digital hace como 7 años que me la traje de Panamá y nunca la usé, es decir, la miraba de lejos, me da un terror ver mi propia realidad, ver mis 93 kilos, un terror, me daba hasta vergüenza, pero no hay mejor realidad que ver lo que te está pasando. Y si tienes enfermedades, aún con mayor razón, tú sí puedes bajar de peso, como lo hizo Álvaro, sí es posible bajar. Entonces, te sugiero de que todos los días te peses, pero que analices la comida que estás, ¿no?, recibiendo tu cuerpo. Entonces, de esa manera te vas a poder evaluar un poco más y vas a decir, no, si he bajado medio kilo en 3 días, muy bien, seguimos, entonces está correcta, voy a seguir con estas comidas, voy a variar, no, me he estancado, voy a volver a cambiar, voy a recuperarme, entonces sí, estoy bajando 1 kilo y así tienes que estar. Es decir, tienes que educarte con la alimentación para que puedas tú privarte de muchas cosas, porque hay cosas que definitivamente no le están permitiendo a que tu peso esté en buenas condiciones, ¿sí? Entonces, por eso es que no sé si estará por acá Noemí, estará por aquí Noemí. Noemí, si estás ahí, me gustaría que abras tu micrófono. Bueno, sí, por ahí está Noemí. A ver. Oli, acá estoy. A ver. Noemí, correcto. Noemí, vamos a contarle un poquitito a las personas por qué el hongo cándida definitivamente pues a veces causa a que las personas tengan una ansiedad tremenda por los carbohidratos, por las grasas, por las harinas, ¿no? Y eso a mí me pasaba. Yo no sabía que el hongo cándida a mí me gobernaba. Y a veces yo decía, no, es que tengo hambre, sigo tomando el Marche, pero tengo hambre. Hago la comida 3 en 1, pero tengo hambre. Entonces, escuchemos un poquitito cómo funciona este hongo cándida, ¿no?, en nuestro cuerpo con Noemí. Noemí, bienvenida. Buenas noches, gracias. Buenas noches con todos. Bueno, también tenía ese problema porque, como bien mencioné anteriormente, yo tenía problemas con la tiroide, tenía hígado graso y también tenía el intestino permeable, ¿no? Entonces, yo desde hace más o menos 10 años tenía manchas en la cara y uno de los factores era el problema porque cuando tenía 18 a 25 años me encantaba ir a la playa, pues yo me bronceaba, ¿no? Y pensé que era eso el problema de las manchas que yo tenía en el rostro. Pero luego me di con la sorpresa que no era el problema, ¿no? Sino el problema es el hongo cándida. El hongo cándida todos los tenemos en nuestro estómago. Todos los seres humanos los tenemos. Y normalmente en nuestros estómagos tenemos un sinfín de bacterias, ¿no? Bacterias buenas y bacterias malas. Y la cándida, pues cuando es controlada, no te afecta en nada, ¿no? Pero como nosotros nuestra alimentación desde, desde que ya miramos la televisión y nos industrializan, comenzáramos a comer pan, carbohidratos, fideos y todas esas cosas que producen las industrias, se ha venido afectando mucho más. ¿Y qué pasa con esto? Es que esos hongos, bueno, cuando están equilibrados, no afectan nada, ¿no? Pero ya cuando se desequilibran es cuando te producen muchas enfermedades y eso hace daño. Y mucho más si tienes el intestino permeable, ¿no?
Porque normalmente nosotros, si tenemos algún tipo de problema, por ejemplo, tomamos medicamentos o antibióticos, eso desequilibra la proliferación del hongo cándida. Y este hongo pues te produce problemas de psoriasis. Si una persona ustedes ven que tiene psoriasis, probablemente es porque esté infectado su cuerpo con el hongo cándida y tenga el intestino permeable, que eso hace que reaccione en la piel, porque ya no solamente está en el estómago, sino comienza a abarcar a otros, a todo en todo tu cuerpo, ¿no? Y una de las comidas de este hongo son los carbohidratos refinados y los azúcares. Y lo que se tiene que hacer si tú tienes uno de los síntomas de este hongo, pues es tener la lengua blanca. O sea, ustedes miran, cuando ustedes ven que su lengua está blanca, es porque tienen proliferación de este hongo en su estómago, ¿no? Y otra de las reacciones es también tener dolores de cabeza, tener este tipo de infecciones en la piel, como unos salpullidos en la piel, hasta los barritos, el acné. Si tú te echas de todo a ese barrito y no desaparece, probablemente tengas este tipo de infección, o sea, proliferación de este hongo en tu cuerpo. Y en mi caso, por ejemplo, el problema de las manchas que yo tenía era porque también, como les mencioné, tenía proliferación de este hongo y cuando se tiene el intestino permeable, pues traspasa por ahí ese hongo, sale del estómago ese hongo y comienza a tener otras afecciones. Otra de las afecciones que produce este hongo son las artritis y las artrosis. Problemas como, por ejemplo, las lagunas mentales, el Alzheimer, ¿no? Esos problemas y causa este hongo, ¿no? La proliferación de este hongo. Y también problemas musculares, problemas de dolores de cabeza, malestar ocular también, insomnio, depresión, todo, irritabilidad, todo eso son síntomas de este hongo, ¿no? Y como No, y les eso es bien mencioné, cierto, Noemí. Cuando uno tiene ese problema, todos vamos a tener el hongo cándida, todos lo tenemos, pero tiene que ser limitado. Es decir, el hongo cándida también nos sirve como defensa, pero desde ya, ¿cómo se combate el hongo cándida? Y está comprobado, y muchos nutricionistas lo dicen, a través de la buena nutrición. Es exacto, necesario tomar suplementos nutricionales, es básico tener que alimentar nuestras células. ¿Por qué? Porque si nosotros alimentamos nuestras células, estos hongos cándidas van a ser una barrera, ¿no? Como un prebiótico y un probiótico intestinal. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cuidar nuestra flora intestinal. Entonces, la buena nutrición es muy importante para que usted pueda combatir el hongo cándida, porque el hongo cándida a veces, por ejemplo, yo como le digo a muchas personas, tú puedes tomar el pack básico, puedes tomar el Smart Shake, la Tansantina y el Omega, pero si tú no comes la comida 3 en 1, si tú no eliminas el azúcar, si tú no tomas la cantidad de agua, si tú no haces un buen régimen, ¿no? Y evalúas lo que estás comiendo todos los días y tomas una pesa y te das cuenta realmente cómo está tu salud, entonces vas a poder ser consciente, pero si no haces esto, no vas a tener resultados. Esa es la gran verdad. No nos engañemos, es decir, seamos realistas. Tiene que haber la comida 3 en 1. Si no hay comida 3 en 1, si no hay todos estos nutrientes como la tansantina, el calcio, la omega, ¿no? Y el Smart Shake, en este caso, cuando van a bajar de peso y van a eliminar enfermedades,
Es todo un conjunto de cosas que se requieren para poder ir eliminando el hongo cándida. Porque de lo contrario, ¿no? Ustedes, qué va a pasar? Van a tomar esto, pero no van a educar su cuerpo, no van a salir de los carbohidratos, de los dulces, no van a salir de las grasas, entonces se están engañando. Lo que nosotros necesitamos es que el cuerpo se limpie, como decía María Izquierdo. María Izquierdo, ella ya come algo, su cuerpo ya está limpio. Por eso cuando nosotros vamos a un médico, ¿qué nos dice el doctor? Señora, usted tiene un hígado de una bebé, de un niño. Entonces, todas las personas que ya entran a consumir la regeneración celular por 1 año, 2 años, tienen pero buena hemoglobina, hasta pueden regalar hemoglobina. Estábamos hablando el día sábado con un grupo de socias que ya tomamos muy buenos años, el omega y también ahora en este tiempo hasta en Santina, que hemos elevado la hemoglobina a 15, 15.5. Nosotros estamos para regalar hemoglobina. Verdaderamente qué lujo. Y cada vez que tú puedas donar sangre, pues se te regenera más aún porque estás teniendo una buena nutrición, no te vas a debilitar, vas a poder ayudar a las personas, entonces tu sangre va a ser muy útil para otras personas que necesitan plaquetas, leucocitos, que necesitan defensas. Entonces, cuando las personas vienen acá a utilizar la línea wellness, tienen que ser conscientes de que van a bajar de peso, pero van a eliminar enfermedades, pero necesito también de usted baje de la manera correcta y pueda usted sostenerse con el tiempo, ya formando una educación en los alimentos. ¿Sí? Por eso que nuestros alimentos deben de ser 3 en 1. Vamos a hablar un poquito qué es la comida 3 en 1 para que ustedes tengan una idea, ¿sí? La vez pasada María nos empezó a explicar sobre el arroz. Ella nos decía cómo poder hacer el arroz, ¿cierto? Como lo hacen los coreanos, los japoneses, ¿no? Los chinos. Entonces, yo sugiero que si usted va a entrar al Smart Shake, elimine realmente el arroz. Pero si le gusta un poquito, como el día de hoy, por ejemplo, yo hice lomo, ¿no? A mis hijos les gusta mucho el lomo, a mi esposo también, pero yo quedo mirando el lomo porque la verdad es que tengo que elegir entre la papa y el arroz. Esa es la gran verdad, porque el lomo tiene papa y el lomo tiene arroz. Entonces tengo que elegir entre uno y el otro, pero como es tan rico el lomo, entonces yo digo, bueno, voy a elegir un poquito de arroz y un poquito de papa. Porque no es lomo si no lo como es con todo. Pero para los 2 platos que antes yo comía, o el platazo que antes yo me mandaba, de lo que es ahora, ya no puedo mandarme esto porque hay conciencia interior de que yo estoy alimentando el hongo cándida. El hongo cándida se alimenta de los carbohidratos, de los dulces. Entonces genera las enfermedades. En cambio, cuando uno quiere combatirlos, debe de tomar suplementos nutricionales. Tiene que hacerlo, ¿para qué? Para poder tener los soldaditos cuando ataque el hongo cándida. Por eso es que así va a estar su salud en buen estado. Usted va a poder atacar ese hongo cándida, usted va a poder defenderse de las bacterias, del virus, como dijo Sara Vite. Ella ha estado, ¿no? Con gente de COVID, yo también, yo no uso la máscara. ¿Por qué? Porque a mí la máscara me quita más el oxígeno. Pero lo que sí he aprendido es que debo de ser también preventiva. ¿Cómo? Con una buena alimentación. Porque si usted no va a hacer esto, mis amigos, no van a bajar como muchos que bajan 15 kilos, bajan 10 kilos, están bajando 20 kilos, 30 kilos. Y hoy día nos quedamos con la sorpresa de 40 kilos. En 3 meses, por supuesto, ¿no? En 3 meses. Pero desde ya, este sistema les va a permitir a ustedes poder concientizar la comida 3 en 1. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? Por ejemplo, el día de María, ¿qué has comido hoy día? A ver, vamos a aprender con María, a ver, ¿qué ha comido hoy día? A ver, hoy día, ¿qué almorcé? Pavita al horno, ¿sí? Con en vez de, no sé si conozcan, es un tubérculo llamado la bituca, que es parecido a una papa grande, traen de la selva. Eso sancochado con la pavita al horno, nada de arroz, porque es como un carbohidrato, pero es más saludable que la papa, y ensalada, un señor tazón de ensalada.
palta, zanahoria, beterraga, rabanito, lechuga, apio, todo. Y el aderezo, o sea, la vinagreta de yogur griego, aceite de oliva, pimienta y le picas este ajito también y haces tu vinagreta y limón. Listo, eso le metes a tu ensalada Y ponle delicioso. una cucharada también de vinagre de manzana. Ah, sí, vinagre de Queda masita de riquísimo. manzana. Ujú. Realmente yo como Muy así. rico, Es que muy rico. hay gente, María, que a veces no tiene la cultura de ensaladas. Para mí ha sido muy difícil meterme Mira, esa cultura. para mí también, no, no, Pero no. con ese Yo no bendito yogur quisiera. griego y esa vinagreta, ese menjunje que hacemos, la pasamos riquísimo. Riquísimo, Le de verdad, ponemos ahí un olvídense poco de de la atún. mayonesa tradicional, no compren la alacena, ninguna mayonesa, cómprense su yogur griego, chicas, de verdad, el yogur griego natural, y eso, una cucharada, le metes la pimienta, le metes, ¿cómo se llama? Mostaza, un poquito de mostaza, eso sí es más o menos También más saludable, la mostaza, el vinagre de manzana, un chorrito, su pimienta, ajito, haces ahí el menjunje, como se dice, y lo echas a tu ensalada. Delicioso, bien, bien riquísimo, rico. riquísimo. Y Sí, buena porción de proteína. Por eso su plato debe ser el sí, 50% claro. de ensaladas, ¿no? Sí. Un Y bien 30% de rico, me comí proteínas. una tremenda porción de pavita al horno, muy rica, deliciosa y saludable, lo más importante, ¿no? Y Así tu es. agua, pues. Y tomé el agua de tamarindo sin azúcar, ni nada de stevia, solamente el agua de tamarindo. O sea, hacen el jugo y me tomo, ¿no? Con así, como un refresco saludable, riquísimo y ya, chévere, ¿no? Es la manera de comer saludable. Así que Y, olvídense del azúcar, vayan despidiendo el azúcar. Y si quieres comprar una stevia, por favor, fíjate que tu stevia no tenga pues fructuosa, no sé qué más tiene, otro ingrediente más, no me acuerdo qué es. O sea, la que cuesta 10, 15, 20 soles, esa es dañina, no se lo consuman. Yo les recomiendo, hay una stevia que vale 45 soles, es pequeñita, hay también en líquido, ya, y esa trae yacón pulverizado y la hoja de stevia pulverizada. Nada más, son los dos ingredientes. Vale 45 soles, pero te dura pues un montón, así que sugerido por ahí, ¿sí? Así que vayan dejando su azúcar excelente. rubia, ¿ok? Aquí muchas personas, María, confirman de que efectivamente han sentido como un pequeño cólico porque vienen tomando la malteada como un suplemento nutricional, ya un estilo de vida, ¿no? Ujú. Y es bien cierto, acá también, acá nos Sí, dicen que te hace da unos poco, cólicos malditos, diría horribles. yo. Es Oh, sí, horrible el cólico, de sí, verdad, de verdad es que es horrible. horrible. Yo he Así llegado que al extremo, María, de meterme el dedo, porque era una madrugada de las 4 de la mañana y tuve que ya meterme el dedo para poder botarlo, porque mi sí, esposo es unos no, a cólicos mí lo que me pasó en terribles. Piura, sí, solito mi cuerpo me lo hizo vomitar todito, 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 Sí. todito, y ahí sí, qué alivio, de verdad, es horrible, o sea, wow, qué sorprendente, ¿no? Realmente tenemos un alimento muy inteligente, es una comida, no por algo su nombre dice Smart significa inteligencia, así que estamos comiendo un alimento inteligente, sabio, que va a ayudarte directamente a tu cerebro y decir, oye, eso no te hace daño, no tienes que comer. Y ya, pues si te lo comes sabiendo que vas a tener el efecto, así que bueno, ya no es culpa pues de repente del Smart, sino es culpa de nosotros, ¿no? Aquí Así hay que una hay que, persona, muy bien, Marita, un ratito. Acá hay una persona que me dice de que ha tenido un diagnóstico de hígado graso, pero le ha ayudado conjuntamente porque ha tomado el omega, pero lo que le falta a ella es la astanzantina y está en ajá, sobrepeso. Entonces yo sugiero 2 malteadas al día, una que reemplace el desayuno, una que reemplace la cena, 6 omegas para que el proceso de hígado graso pues se elimine mucho más rápido, unas exacto. 2 a 3 astanzantinas. Sí, Sí, María. efectivamente, sí, efectivamente. El omega 3 cumple un rol muy importante en limpiar, porque para mí yo le llamo como un ácido muriático, que cuando tu baño está sucio, tú le metes el ácido, lo depura, lo limpia total. Eso hace el omega 3, chicas, en nuestro sistema, en nuestras arterias, limpia todo. Y tenemos que consumir, o sea, 6 omegas para que tenemos el problema del hígado graso. Yo tenía. Cuando el doctor me vio que no tenía el hígado graso, me dijo, wow, señora, tiene un hígado de una quinceañera. ¡Ah! Yo me quedé, wow, de verdad, bueno, qué maravilla. Y yo pues lo intuyo que es al omega. ¿Por qué? Porque lo que está consumiendo es eso.
¿no? Y lactanzatina, que te ayuda a regenerar, que te ayuda a evitar que ese órgano que ya está ahí dañado, intoxicado, empiece a regenerarse nuevamente, ¿no? Y la malte y el Smart Shake, pues que cumple la función de eliminar la grasa, pues acumulada o llamada obesidad mórbida, ¿no? Todas las que tenemos esa barriguita ahí, pues que se pone dura y que a veces gastamos mucho dinero a veces en ir a los gimnasios, los que van o se compran las cremas reductoras que en el fondo no les hace nada, definitivamente no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque esa grasa realmente es muy difícil de eliminar, pero gracias a Smart Shake ya tenemos nosotros la solución, ¿no? De que vamos a ir eliminando esa grasita conforme vamos tomando el producto. Así que Mira, recomendado. estuvimos hablando un poquito de los 12 sistemas del cuerpo humano y ustedes han aprendido el día de hoy 2, pero desde ya, mire todo lo que trabaja el omega, como dice María: trombosis, inflamación crónica, ataques cardíacos, resequedad en la piel y en el cabello, cuando se Claro. quiebran las uñas, déficit de atención, el síndrome de ojo seco, ¿no? Por ejemplo, todo esto, déficit de atención, por ejemplo, el hijo de María tuvo ese problema. El síndrome de ojo seco yo lo he tenido. Ahora, gracias a Dios, ya no uso esas gotas que estaban más de 80 soles. Sí, 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 yo también, Ida, yo también he tenido eso. Claro, Ojo lo mío me seco. ha costado porque yo me operé las vistas de la carnosidad, ¿no? Y como que por ahí queda el problema también. Y yo también he usado esas gotas que tú comentas. Y sí cuestan 80 soles, es cierto. Son caras, ¿no? Y ahora yo tampoco ya no me aplico ninguna gota y es gracias al omega porque dice ahí para el ojo seco, imagínate. Qué maravilla tener un producto tan, Por ejemplo, acá vemos, Marita, el cáncer de mama, que estuvimos hablando con Sara Vite, haciéndole un resumen a los oyentes. El cáncer de mama, por ejemplo, un problema que puede ayudarse a prevenir el cáncer, o los que están ya con el cáncer. Recuerden que el omega es bien recomendado para los que tienen cáncer, con una buena así es. nutrición de un natural balance, que puede ser un batido o un smart shake, que también es otro tipo de batido, pero el smart shake va direccionado mayormente para reemplazar comida, ¿ya? Exacto. Entonces tienen que saber bien qué es lo que van a dirigir. Ahora, el colesterol, pues ahí estaba, lo dijo Sara: baja el colesterol, la falta de concentración, la hipertensión. Yo, por ejemplo, ya no tomo pastillas para la presión alta, ¿no? Ah, mira, ¿ves? Mucha gente ha tomado esas pastillas. Por ejemplo, yo tengo a Angélica, no sé si estará aquí Angélica Chipana, ella asumió el reto. Ella ha asumido el reto el día sábado, del reto Smart Shake. Definitivamente para ella ha sido muy difícil, pero cada vez que vienen a los talleres, por ejemplo, el semillero de líderes, como que toman un poco más de conciencia, porque ya ahí podemos hablar algo quizás mucho más privado, pero agarró conciencia, gracias a Dios, por el testimonio de Álvaro. Luego después tenemos también a Claudia, que está en sobrepeso y que sabemos que todavía hay algunas enfermedades que combatir, pero ahí está, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos que nutrirnos, ¿no? Para que ninguna bacteria, ningún hongo pues esté afectando nuestra salud. Recuerden que los suplementos nutricionales nos van a ayudar a prevenir todo esto. El omega, las astaxantinas son potentes antiinflamatorios, ¿no? No sé si Angélica estará por ahí. Me daría gusto que nos pueda decir cómo le está yendo. Le hemos pedido que se pese todos los días, que evalúe un poquito las comidas que está comiendo, ¿no? Cómo está, si está bajando 200 gramos, 100 gramos por día. Todo eso ustedes lo tienen que evaluar, sin ansiedad. No miren la ansiedad. Hay personas que dicen, Mari, que no te peses todos los días. No, nosotros te estamos diciendo, pésate todos los días para poder evaluar qué comidas son las que te están elevando el peso, para que tú seas consciente nada más, para que tú digas: hoy comí 2 panes con salchicha, wow, me quedé estándar, no he bajado nada, ¿verdad? Entonces, que seas consciente de que hoy día tú comiste ese lomo. Yo, por ejemplo, cada vez que como así cositas, me veo obligada a veces por mis hijos a tener que comer, entonces me asusto, porque yo soy consciente, digo, no, de acá como esto y ahorita ya no como nada, ¿no? Es como, por ejemplo, comí mi lomo y en la tarde, a las 6 de la tarde, un poquito de semillas con mi malteada, ahí terminó todo, pero soy consciente. Hoy día no comí ensalada, por ejemplo, ¿no? Pero mañana ya, pues, la ensalada, ayer ha habido ensalada. Entonces, fui consciente de que sí, un poco de arroz, un poco de papa, pero soy consciente
Entonces, eso es algo que a ti te va a permitir reconocer, ¿no? De que puedes darte algunos gustitos, pero con conciencia, ¿no? Porque mi meta es bajar 5 kilos más. Yo quiero bajar 5 kilos más. Entonces, si tú quieres realmente bajar, como le decía a las chicas, entonces tenemos que ser conscientes de lo que estamos comiendo, ¿no? Muy bien. Claro, eso es verdad. Mira, y ni bien yo como arroz o como y como papa y hago esta combinación, ¿cómo se me eleva la caloría a mí? Rapidito. Se Sí, eleva la ¿no? caloría a mí. Bien rápido, a mí. Bueno, Rapidito por me eleva. ejemplo, yo cuando como el arroz no siento ya nada porque ese arroz está completamente libre de gluten, como lo hago, como realmente lo he visto que lo preparan. Y sí, sí me como unas 4 o 5 cucharas de arroz, ¿ah? Pero no lo como el arroz puro, le meto unos frijolitos verdes o la zarandaja, que le da un gusto riquísimo, ya muy rico, pues una porción así pequeña, ¿no? Pero ya como si se come arroz sin culpa, ¿no? Y sí, Ah, claro, pero y no hay lo haces todos los días, pues no lo no, haces todos los todos los días. Te días das tampoco, pues no tus todos los días es gustitos. Ah, arroz. sí. Uy, Por imagínate. ejemplo, el domingo mi almuerzo fue como domingo no hay quien cocine, pues me tocó a mí y Rodrigo quería comer tallarines y dije, ah, no, tallarines rojos no van porque entonces yo tengo los tallarines integrales o los orgánicos. Me preparé 1 kilo de tallarín, pueden creer, 1 kilo entre tres nos comimos, ay, pero delicioso, fue un tallarín verde lo comí con chuleta, ¿ya? Y mi esposo comió con trucha y con su ensalada. Una señora fuente de ensalada entre tres. Comimos delicioso y de verdad, para nada. O sea, no sentí que de repente se me subió la presión o algo, nada. Porque claro, que el fideo que yo como ya no tiene gluten, pues esa es la ventaja. Esa es la ventaja de Claro, tú comer comes un fideo. los fideos artesanales, ¿no? Sí, son caritos, pero valen la Son pena. caros. Y medio kilo de fideos artesanales, 7 soles 50, ¿no? Pero si lo No, compras en un centro, lo mío ha costado 18 soles el medio kilo, 36 soles el kilo. Yo lo ya tú compro has en una tienda comprado el vegana. orgánico artesanal. Es mucho Sí, más caro. Sí, es sí, es mucho más carito. caro. Muy Ajá. bien. Sí, Entonces, hay también tallarines blancos muy buenos que sí. son de camote, que son Claro, lo coreanos, importante es riquísimos que, ¿saben también. qué, chicas? Cómprense sus tallarines que sean sin gluten. Pueden ser artesanales, como dice Ida, o integrales, y dice libre de gluten. Ya, genial, cómprate ese tallarín y come. Deja de comer el tallarín Molitalia, que no sé qué, porque eso está lleno, lleno, lleno de gluten y encima tiene mucha formulación química y es una harina procesada. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. A mí No me es da necesario. miedo, a mí me da miedo ese fideo porque yo he ido evaluando un poco, ya no es como el de antes, el fideo No. de hace 10 años no Ujú. te quedaba duro como queda esto, pero como una masa. Hace 10 Sí, años no era así el tallarín, inclusive tú le ponías la pasta y esperaba hasta enfriarse y no se ponía pues duro, tieso. no, pues, no. Ahora la cantidad que le ponen de gluten y una serie de ingredientes Se hace que masacotudo, verdaderamente se pone duro, se pega y ya imagínate, sacas nomás tu cuenta cómo que está, llega a tu estómago, cómo se va a poner ahí, pues, ¿no? Es cómo por va a ende que ser en los empieza el estreñimiento. intestinos, ¿Ves? exactamente. Y no Ujú. nutre para nada, de verdad que sí. Yo tuve que pasar a los artesanales. Y Claro, normalmente tallarines nosotros comemos una vez por semana, pero artesanales. O así verdes es. o rojos. O Hago rojo. un esfuerzo, como le digo a mucha gente, hago un esfuerzo, por lo menos si quiere comerlo cada 10 días puede ser tallarines, si no, Ujú. no tiene mucha economía de comprarse 1 kilo a 18 soles, pero puede comprarse no medio kilo a 7.50, ¿no? Y va a Ujú. ser muy saludable Integral. porque así ya está cambiando un poco la cultura de la buena nutrición. Claro, Bien. y con bastante ensalada, mucha, mucha ensalada, chicas. Chicos, mucha ensalada. Me dicen acá una pregunta, ¿cómo funciona cuando hay problemas en el riñón? Bueno, voy a ser muy directa con respecto a esto. Ah, eh, bien. En este caso, lo que tienen que hacer es la persona que tiene problemas con el riñón no puede comer el calcio, no puede hacerlo. Entonces, para nosotros es muy importante que ustedes tengan que consultarle al médico,
¿no? Es importante que manden la guía wellness y le consulten al médico, ¿ya? Aparte de eso, el omega 3 tiene una contraindicación, sí, para las personas que tienen la sangre muy aguada o están tomando pastillas para la sangre. Si ustedes están tomando anticoagulantes, no pueden tomar el omega. Esas son las contraindicaciones para las personas que van a tomar el omega y para las personas que tienen problemas con los riñones. Si están tomando pastillas para los riñones, no deben de masticar este calcio solo por receta de su médico. Él lo va a evaluar, ¿no? Y lo va a investigar y le va a decir, perfecto, tómelo. Pero desde ya, las personas que también tienen problemas con los riñones deben de tomar solo la Natural Balance, que tiene una baja cantidad en proteínas, porque cuando se eleva la proteína y hay problema de los riñones, hace trabajar mucho al riñón. Entonces, puede tomar en malteada solo una, A ver, en ponte. omegas, en omegas puede tomar no la cantidad básica de 4 a 6, ¿no? Siempre y cuando no tenga, esté tomando pastillas para la coagulación. Entonces no hay problema. Astaxantina puede tomar una persona que tiene problemas con riñones, sí. Puede tomar astaxantina, puede tomar omega y puede tomar malteada, pero Natural Balance solo una, nada más. ¿Ya? Pero con respecto al calcio, por más que sea orgánico, siempre es bueno preguntarle al médico, ¿no? Con el riñón no se juega, es un órgano muy delicado. Bien, pero si el omega, no problema, la astaxantina no problema para las personas con el riñón. Bien, a ver, vamos a seguir respondiendo. Dice, para crear masa muscular, toma el sistema wellness y ejercicios. Si empieza a formar masa muscular. Yo mido 1,77 m, peso 66 kilos y tomando wellness y yendo al gym, subí 5 kilos en 20 días. Gracias. A ver, ¿quién es esta persona? Esta persona es Junior. Ha subido 5 kilos en 20 días. Ha subido su masa muscular porque pesaba, medía 1,77 m y 66 kilos era muy poco. Definitivamente él tenía que nivelarlo a más de 70, ¿no? Entonces, muy bueno, felicitaciones. Él ha tomado, ¿no? El sistema wellness, es decir, ha tomado no el Smart, sino ha tomado Natural Balance, ¿sí? Creo que eso es lo que me trata de decir, ¿verdad? Muy bien. Entonces, gracias. ¿Estás ahí para que nos puedas contar un poquito? Junior. Junior, ¿estás ahí? A ver, vamos a preguntarle a Junior. Hola, Junior. A ver si puedes abrir tu cámara. Bien, entonces mientras él la abre, vamos a hablar un poquito más de las enfermedades, como por ejemplo, que van a ser combatidas por todo el pack completo, ¿no? O el pack básico. Quiero recordar siempre eso, porque hay personas que dicen, no, yo voy a tomar solo el omega. Recuerden que el omega trabaja más con el sistema nervioso, ¿sí? Y definitivamente alcanza también parte del sistema circulatorio, pero es importante que todo pueda ser en conjunto porque es la investigación que hizo el doctor Stig Steen para que el cuerpo pueda recuperar su salud, porque a veces tú puedes estar con un problema, qué sé yo, de psoriasis, pero también estás estreñido. Es decir, que tienes un problema en tu piel, pero también tienes un problema de metabolismo, que no lo quieres reconocer. O a veces estás con anemia, o estás haciendo un problema bronquial y no te das cuenta, o estás entrando en un cuadro de ansiedad y tampoco te das cuenta. Entonces, por eso que es necesario el pack básico. El doctor Stig Steen siempre decía de que nosotros tenemos que tomar el pack básico. Y si podemos tener un poquito más de dinero, pues comprar el pack completo juntamente con el calcio, ¿ya? Entonces aquí podemos ver la diabetes, buenísimo el omega 3, muy recomendado. El sistema inmunológico se eleva para poder evitar los resfríos, como decía Sara Vite, para poder también eliminar los problemas de artritis. Qué importante es poder ver que el calcio, ¿no? El pack completo, en este caso, la astaxantina, el omega, todos los que tienen problemas de huesos, pues eso le va a ayudar un montón, porque ese problema de huesos, pues
definitivamente nos requiere una buena porción de calcio, incluido con la vitamina D, una buena nutrición y el trabajo que hace que disminuya el dolor con el omega 3, ¿no? Y la nutrición de poder alimentar ahí ese sistema óseo con las malteadas Natural Balance o las malteadas Smart, siempre y cuando quiera bajar de peso, ¿no? Entonces, va a ayudar a que el problema de asma también se elimine. Recuerden que tenemos a la pastora Nilda López, yo conozco a varias que han sido asmáticas, ¿no? A María Izquierdo, varias asmáticas que ahora ya no son asmáticas, ellas dormían paradas prácticamente, porque es horrible, ¿no? Cuando una persona tiene ese problema asmático, con las que tienen problemas de lupus también, ¿no? Personas que están con enfermedad de hipotiroidismo, depresión, ¿no? Un alto nivel de triglicéridos, ¿cómo lo van a poder bajar gracias al pack básico, incluyendo el omega 3? Entonces eso va a ser tan importante porque va a ayudar a disminuir la división celular del cáncer. Yo recuerdo una amiga que ella vive en Chile y ella, cuando entró a Oriflame, prácticamente le recomendaron omega y ella empezó a comprar el omega de Oriflame, que hay una gran diferencia entre el omega de Oriflame y otras marcas. Entonces ahí ella se pudo dar cuenta, ¿no? De que efectivamente que el doctor le recetaba este omega 3 porque disminuye la división celular, es decir, ayuda a que la regeneración pueda estar en óptimas condiciones. Por eso que la astaxantina cumple eso y trae un buen acompañamiento para que pueda funcionar todo en óptimas condiciones. ¿Se da cuenta? Entonces, importante ver cómo vamos a mejorar con las dosis que requerimos, en este caso, de una astaxantina, ¿sí? La astaxantina, mire, trabaja directamente en la hipertensión. Por eso es que yo estaba esperando la astaxantina para poder hacerla realidad, ¿no? En mi vida, porque el omega 3, la malteada, me ayudaba, pero la astaxantina, pues, ha revolucionado tremendamente, ya que es la única en el mundo que es orgánica. Definitivamente su proceso científico es mayor que otras astaxantinas que son sintéticas, imagínense, esta no te va a dañar ningún órgano. En cambio, las sintéticas sí te van a dañar un órgano. Entonces, esto va a trabajar con la hipertensión, los problemas de próstata, ¿no? El problema ese de próstata que a veces sufren muchos hombres, ¿no? El problema de diabetes, ¿se da cuenta? Entonces, se necesita el omega también para la diabetes y también se necesita la astaxantina. ¿Se da cuenta que es un equipo? Entonces, la infertilidad, gente que a veces no puede tener hijos, ¿no? La artritis reumatoide, todos los problemas de hueso, el síndrome de túnel carpiano también, otro gran problema, el codo de tenista, todo lo que tiene que ver con los huesos. La salud cardiovascular, personas que tienen marcapaso, personas que están con problemas de arritmia. Esta astaxantina es, pero uff, es tremendo como antioxidante. Entonces, los que tienen problemas de cataratas, ¿no? Deben de tomar por lo menos unas 3 como mínimo, hasta que esto se vaya regularizando. La rinopatía diabética es una enfermedad muy triste, ¿no? Porque estas personas, pues, prácticamente caminan ya con un futuro muy desahuciado, ¿no? Entonces, yo he visto casos, ustedes han tenido testimonios aquí, por eso que yo les sugiero, amigos, todos los que nos están escuchando, entra al canal YouTube Ida de Soto y ahí va a encontrar mucha información de testimonios que están aquí en el programa, como cada martes, para que usted tenga esa seguridad de que está teniendo suplementos orgánicos que no van a dañar ningún órgano, pero que sí es necesario que usted tenga, ¿no? Las dosis indicadas también, ¿no? Entonces, ahora, esto también como astaxantina va a ayudar al Alzheimer, a ese problema cerebral, a ese Parkinson. Yo, por ejemplo, aquí en casa, para que tengan una idea, mi esposo toma 3 omegas diarios, ¿no? Toma su malteada, ¿no? Como prevención. Él es un hombre totalmente sano, muy saludable. En el caso de mi hijo, él sí ha tenido el ojo seco y él tuvo el ojo ocioso, ese ojo que le dicen el ojo vago, ¿no? Entonces muchas veces ese ojo vago le puede hacer que tu hijo pierda la vista y es bien peligroso. Entonces si a ti te han diagnosticado eso, tú tienes que tomar de todas maneras. Yo a mi hijo le doy una astaxantina como preventivo, 3 omegas y su malteada todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Porque sé que se expone, ¿no?
a que pueda yo prevenirle ese problema del ojo vago, ¿no? Y eso le puede traer ceguera con los años. Por eso es que esto es muy serio, amigos. La salud es muy serio. Invertir en nuestra salud es verdaderamente darle más largura de vida a nuestra edad, ¿no? Ya sea joven, niño, adulto, una mayor longevidad. Ahora, previene desarrollo de células cancerígenas, por supuesto, la astaxantina va a hacer eso. Y mire, el omega también cumple una función importante, los dos potentemente. Ahora, reduce las arrugas y manchas de la edad. Claro que sí, porque va a trabajar mucho con el metabolismo. Ustedes escucharon el resumen el día de hoy del hongo cándida, ¿no? Y acá nuestra amiga Noemí nos decía conscientemente que tenía manchas, ya de problemas fisiológicos, porque ya el Brilance no hacía mucho, no, Leven Out tampoco, ya su problema era fisiológico interno. Y cuando ese hongo verdaderamente invade tu cuerpo, es porque hay un desorden tremendo. Si a ti te gustan muchos los chocolates, más o menos para que tengas una idea, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta de que el hongo cándida está afectando mi salud? ¿Por qué no puedo bajar más, no? Más de peso, por una razón importante. Si tú tienes mucha necesidad de azúcar, por ejemplo, hoy día quieres comer dulce, 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 mañana dulce, y así, ¿no? Como el día sábado, había unos chicos que eran amigos de la Rey Gianfranco, que se venían con su cuacuá, y él venía con su paquete de galleta. Entonces yo miraba y le decía, ustedes tienen el hongo cándida, porque deben de tener un grado de ansiedad. Entonces, uno de ellos, sí, yo tengo ansiedad, me dice, quiero comer chatarra y quiero comer esto. No, le digo, ahí hay un desorden metabólico tremendo. Y hay un hongo que es una bacteria, le dije, que está ahí, encaminándose en su cuerpo. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es eliminen el azúcar, así. Pero ¿cómo? Con todo lo nutricional. Al hongo hay que darle la parte nutricional, hay que alimentarlo. ¿Para qué? Para que se gradúe, porque el hongo lo vamos a tener. Esto se deposita, el hongo cándida se deposita en la parte metabólica, digestiva, pero también en la parte íntima, ¿no? En los ovarios, en el caso de las mujeres, ¿no? Entonces, por eso es que muchas personas a veces tienen ese problema de cistitis, ¿no? Problemas urinarios. ¿Por qué? Porque hasta la alimentación alimenta ese hongo. Por eso cuando hay esas ganas de comida chatarra, cuando hay esas ganas de comida así, uno muchas veces le tiene que decir no. Por ejemplo, hace poco, ayer creo que me fui a comer anticuchos en la noche, ¿no? Lo hago por mis hijos, porque mamá, papá, vamos ya, perfecto, vamos. Entonces, ahí estaban, ¿no? Los anticuchos, todo. Yo solamente comí un palo y una papa y listo, se acabó. Llegó mi hijo, le dije, esto es para ti, nosotros solamente pedimos 2 platos, somos 3 y pedimos 2 platos, ¿no? Entonces, y como de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco dejo de hacerlo porque lo único que puedo pedir, no pido rachi, no pido eso, solo un palo de anticucho, con su papita y su rico ají, ¿no? Pero sé que también esto te eleva un poco la caloría, te eleva un poco, te trae grasa. Entonces, ¿qué hice llegando a casa? 2 cucharadas de vinagre de manzana en agua un poquito tibia a fría y me la tomé. Listo. Ahora puedo dormir tranquila, ¿verdad? Entonces, importante también ayudarte de esta manera porque a veces estás comiendo y eso pues, ¿no? Está acelerando ese problema, ¿no? Entonces, niveles de colesterol y triglicéridos, la edad, por ejemplo, reduce las manchas de la edad, mejora la elasticidad y humectación de la piel. ¿Qué significa con la piel? Este potente antioxidante te va a ayudar a que te veas mucho más joven, esa es la verdad. Te vas a ver más joven, más reluciente. Yo recuerdo que hace poco que mi hija viajó ayer, perdón, viajó, pero antes de ayer vino su amiga a casa y la chica me miraba a la cara y no había como forma de decirle, ¿por qué me miras tanto? Y ella me decía, Camilita me decía, señora Ida, tiene una piel tan tersa, me dice, su piel es bien suavecita. Entonces, no, entonces le digo, bueno, pues yo me alimento nutricionalmente bien, no tengo unos buenos
sustitutorios nutricionales, ¿no? También como de una manera más saludable, ¿no? Claro que a veces me doy mis pequeños atracones, pero soy consciente de eso. Y eso es lo que hago. Y también me dijo, he bajado de peso, se le ve muy bien, como que se le ha ido unos 10 años más. Y bueno, porque hay gente que no te ve tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace la astaxantina, es decir, que te ayuda a que tu piel pues se realce, y si estás usando Noveis, pues va a absorber todos los nutrientes, ¿verdad? Y el proceso de circulación en el cutis, que es el órgano más grande que nosotros tenemos, va a poder recibir lo que necesita, porque ya interiormente está trabajando el potente antioxidante para eliminar las arrugas. Por eso que muchas de nosotras, pregúntenle a María, María no tiene muchas arrugas, tenemos ahí a varias, ¿no? Que puedo mencionar, ¿no? Y sus pieles son pero muy lozanas, no muy lindas. Ellas vienen con un antes y luego tienen un después. Bien, amigos, entonces, gracias por estar aquí en nuestro programa. Me dice, ¿qué podría ayudar para los hongos en la piel? Hongos, ¿qué podría ayudar para los hongos en la piel? Hongos en la sangre, ¿no? Bueno, definitivamente tú ya sabes que el ojo perezoso, gracias por el concepto, el ojo vago, le dicen los médicos. Para el estómago iniciando, ¿puedo tomar el omega? Bueno, toma el omega si te quieres iniciar como un preventivo, no problema, pero tienes que ser consciente de que los macronutrientes, micronutrientes como vitaminas y minerales, lo necesita tu cuerpo para poder evitar y combatir muchas enfermedades, ¿no? Y como decía, el hongo cándida está muchas veces ahí y la flora intestinal pues es la más afectada. Nosotros tenemos que cuidar la flora intestinal. Si nosotros no cuidamos bien la flora intestinal, pues definitivamente no va a funcionar bien el metabolismo, el sistema digestivo. Siempre vas a andar con flatulencias, hinchazones, vas a andar con esos, gente que para con vinagrera, con eruptos, ¿no? A veces el aliento también es desagradable, ¿no? Por eso es que decían, ¿cómo te das cuenta que tienes el hongo cándida? Saca tu lengua, ¿eh? Y fíjate si todo tienes un sarro blanco. Fíjate, si tu lengua es rosadita, no tienes el hongo cándida. Si tu lengua está blanquecina o mitad, estás teniendo un poco de hongo cándida. En la lengua es que los médicos se dan cuenta cuando las personas tienen el hongo cándida. Es como en el cuerpo, cuando a veces te salen ciertas grasitas por aquí o te salen grasas por el cuerpo, así como pequeños lunarcitos, los médicos lo primero que hacen es evaluar y te dicen, ya tiene como unas pequeñas verruguitas de grasa, debe de tener colesterol o debe de tener triglicéridos. Entonces los médicos ya más o menos saben, ¿no? Cuando te evalúan, te chequean. Pero desde ya el hongo cándida es así, saca tu lengua, revísatela bien, si no está muy rezadita, pues entonces te das cuenta que no hay una buena nutrición, ¿no? Yo me acuerdo que yo tenía mi lengua antes de comer comida 3 en 1, comida saludable, bien blanca, bien sarrosa la tenía. Pero ahora no, ¿no? Mi lengua es rosadita, ¿no? Pero de todas maneras tiene que estar más rosada, así rosadita, sin un sarrito. Eso es cuando tienes un buen sistema digestivo, está trabajando muy bien tu metabolismo. Es decir, cuando trabaja bien tu metabolismo, no vas a tener estreñimiento, vas a defecar 2 veces al día, o puede ser 1 vez al día, pero sin dolor, no vas a tener flatulencias, no vas a, cualquier comida que comes no te va a afectar, ¿no? Entonces, pero sabiendo que es buena comida, ¿no? Comida saludable, pero si comes exceso de grasa, sabes que te va a afectar, ¿no? Entonces, eso es el día de hoy en nuestro programa, amiguitos. Les he traído información para que ustedes puedan empoderar mejor su negocio, ¿no? Y sobre todo, pues la próxima semana sí vamos a traer mayor información de Longa Cándida, pero ya les estoy dando algunas, ¿no? Algunas alternativas para que vayan evaluando que si están comiendo mucho dulce, porque hay un bichito ahí que les está pidiendo. Ustedes lo tienen que controlar, ¿sí? Entonces, mi deseo es que ustedes tengan muchos resultados con nuestros productos, que sus testimonios sean testimonios que hagan que las personas como Álvaro, que empezó como un comprador, se convierta ahora en un socio, pero ya con el multinivel. Él ya está haciendo el multinivel
él ya está promocionando lo mismo que ha bajado de peso, así como María Izquierdo, por ejemplo, ella se ha ganado la bicicleta, ella ya se ganó esa bicicleta, ya hizo ya sus 4 personas que cada uno hizo 5, me dijo Ida y me gané la bicicleta. ¿Por qué? Porque amigas que ella tenía habían visto que había bajado como 15 kilos y le dijeron, Mari, ¿qué es lo que pasa? Es decir, ¿qué te pasó? Entonces las personas al verla a ella, pues entonces ellas se sienten con mayor seguridad que lo que está teniendo María, pues le está dando resultado. Eso es lo que nosotros buscamos aquí en el programa, que tú puedas, ¿no?, dar un resultado, ¿no? Y que aprendas, ¿no? Como mucha gente quizás ahorita se pregunte, ¿y hasta cuánto tiempo tengo que tomar el omega, la malteada, la astaxantina? Bueno, yo te diría siempre, porque tú necesitas, por la Organización Mundial de Salud, está comprobado también a que el hombre tenga que tomar nutrientes, suplementos nutricionales, donde están los minerales, los aminoácidos, la proteína, la fibra, donde esté eso. No vitaminas nomás, porque hay gente que agarra y dice, yo tomo vitaminas. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de macronutrientes, micronutrientes y oligoelementos. ¿Qué son esos? Son 3 grupos importantes para que las personas puedan tener la cantidad de proteína, la cantidad de fibra, la cantidad de omega, la cantidad de astaxantina, porque eso no lo va a producir el hombre. Eso lo producen los alimentos, pero lastimosamente tus alimentos ya están deteriorados. Es decir, tus alimentos ya no nutren como deben de ser, porque están hechos, ¿no?, con productos hormonales, ¿no?, que son ingredientes transgénicos, que los aceleran, ¿no?, que vienen llenos de pesticidas, que vienen llenos de aguas hervidas. Lastimosamente, esto es lo que nosotros comemos. Y el hombre pues ya no se nutre como antes, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros aquí en nuestro programa siempre vamos a insistir contigo a que tú puedas, ¿no?, ayudarte mejor, empezando por ti, para que luego puedas decirle a las personas, señora, mire, yo tuve un problema de hígado graso, tuve bastante colesterol, estaba con una diabetes de tal nivel, pero ahora resulta que controlo la diabetes, puedo comer lo que quiero, me controlo porque sé que he aprendido a darme también mis gustitos, pero no tengo esas crisis, no voy constantemente al médico, no estoy internada en emergencia, ¿no? Y puedas dar, empezando por ti, tu testimonio. Eso es lo que yo quiero en el programa. Bien, amigos, entonces ya no tenemos más personas. Me dicen las personas que son alérgicas a la medicina, ¿pueden tomar? Por supuesto, sí, no tiene nada que ver una medicina. No tiene nada que ver. Recuerda, son suplementos nutricionales completos, donde incluye la malteada, la astaxantina, el omega y el calcio, ¿sí? Y el calcio. Bien, entonces, ¿a partir de qué edad se toma la astaxantina? 12 años, no lo olviden. 12 años. Y los que toman el calcio a partir de los 12 años, ¿sí? De 12 hasta los 39 se mastica un calcio. Y de 40 años pueden masticar 2 pastillas de calcio, ¿sí? Entonces, gracias más bien por estar aquí. Gracias también a mis amigas de Facebook. Quiero darle gracias Elizabeth, gracias Madeleine Esteban, Gina Quispe. A todas las conocí bien, Mónica también, ¿sí? Mónica, estás bien gordita. Déjate de bromas porque ya es tiempo. A veces te veo unos platitos en el Facebook, así andaba yo, mostrando mis platitos. Bien, entonces, chicas, muchas gracias. Entonces nos vemos, vamos a tomarnos una fotito. Sí, recuerden que hay un teléfono, 983-430-682, 983-430-682. Estoy para servirles, de verdad. Ustedes lo único que pueden hacer es, señora, mi caso es esto, tengo este problema, y yo te voy a hacer algunas preguntitas, y por audio, nomás rapidito, no me quita tiempo. Yo veo el problema, veo la enfermedad y digo, bueno, y hago algunas preguntitas, y luego tú le preguntas a la persona y te mando el audio para que la persona lo escuche. Así hago yo. Así hago yo. Muchas personas me escriben y yo le agradezco de la red de Diamantes a Más y me dicen, señora, este es mi problema. Y le mando un audio para que le dé a la persona, ¿no? Y también la guía wellness para que pueda tener la seguridad de lo que está tomando. No tengan miedo. Más bien, cuando estén tomando medicamentos, ¿saben lo que están haciendo al usar el pack? Y con esto termino. Porque es interminable hablar de la línea wellness. Parece mentira. Pero lo único que te puedo decir es cada vez que tú tomas un pack completo entre las malteadas, el omega, la astaxantina, tu flora intestinal está siendo cuidada. Por ejemplo, si por 5 días has estado tomando
la citromicina por el COVID, porque no sabemos si tenemos o no tenemos, si has estado tú con algunos síntomas, si estás tomando ya la citromicina, recuerda que tu flora intestinal se debilita y recuperar esa flora es imposible, pero con los buenos nutrientes, ¿no? Que hacen que tus defensas se eleven, pues forma una capa probiótica para poder cuidar tu flora intestinal, ¿sí? Entonces, yo sugiero que todos los que están tomando medicina con mayor razón tomen estos productos. Y no olvides lo que dijo Sara Vite, a quien el día de hoy le doy gracias a Sara por estar aquí en este programa, porque ella dijo algo bien cierto con respecto a su papá, ¿no? Ella le daba, ¿cómo? Por tubitos, por sorbetes, le daba a su papá estos productos. ¿Se da cuenta? Entonces, ahora sí, una fotito con cada una de ustedes, chicas, chicos. A ver, nos tomamos la foto. Muy bien, ahí estamos para entregársela a Gianfranco. A ver, por favor, si abren su... Nati, por favor, levántate. Magda, ahí está. Gracias, Magda, por abrir tu cámara. A ver, Nati, a ver, levántate de la cama. No importa, no importa. Está con tu gorrito. Marlene Reyes, Judy Pino, a ver, Carlita Martínez, ahí está. A ver, Carlita, ahí estás, muy bien. A ver, fotitos, chicos. Ahí tenemos a Carles Díaz, a Carelia, a Kimberly Oliva, Angie Ponchi, Yanina Arbites, Karina Vargas, Teófila. A ver, chicos, chicas, por favor, si pueden abrir sus... Lisette, Claudia, ¿sí? Claudita, ella está ya en el reto Wellness, ¿no? Con 80 y tantos kilos. Ahí vamos a ver en esta semanita cuántos gramitos ha bajado. Vamos a ver su proceso el próximo martes de las personas que ya han empezado recién esta semana. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, tomamos la foto a la voz de 1, a la voz de 2 y a la voz de 3. Ahí estamos. Muy bien. Ahí está, vamos al otro grupo, un ratito por favor. Vamos a hacer 2 grupitos. Ahí está. Muy bien, ahora vamos con el otro grupito. Ahí está. 1, 2 y 3. Muy bien. Ok. Bien, chicas, entonces salúdense. Despídanse cada una de ustedes, abran sus micrófonos. Y nos despedimos hasta el próximo martes, ¿bien? El próximo martes vamos a tener más testimonios. Chicas, consuman sus vitaminas. Este es el escudo protector de nuestro sistema inmunológico. Si nosotros no tomamos esto, estamos desprotegidas, ¿eh? Y a toda la Muy familia. Hola, Ida Soto. ¿Puedes mandarme tu teléfono, por favor? A ver, el 983-430-682. Ah, esta es Ida, Teresita hermosa, desde Payasca Cabana, Ida. Es una líder muy buena en la red, te comento, por si acaso. Gracias, está tomando el Vocecita, producto. Necesito la conozco a Teresita. Sí, Oh, sí, qué Aida, bueno. mucho gusto. Muy bien esto. Luego te llamo. Quiero hacer unas consultas, por favor. Muy bien, sí Teresita, está. encantadísima. Muy bien, bye bye. Chao, chao. Igual. Muy bien. Gracias por todo. Muchas gracias. Chao, chicas, Un nos besito, muy vemos. bonito. Nos vemos. Salúdense, chicas, salúdense. Nos vemos. Gracias. Gracias.